Esta noche van a conocer al hombre de las estrellas, Homo naledi, una extraña pieza que desarbola todo lo concebido y construido en torno a la evolución humana. En la cueva Rising Star, Johannesburgo, algo que es asombroso. El primer hombre que adoraba el más allá, adoraba a la vida después de la muerte. Buenas noches, bienvenidos a La Hora del Misterio. Les aseguro que es un tema apasionante, porque en el fondo pertenecemos a ese misterio, que es cuando nos hicimos humanos. 2,5 millones de años. Una cueva que parece un lugar iniciático, donde casi no se puede entrar, y 15 esqueletos que cambian toda la historia. Quizá el primer camposanto de todos los tiempos. ¿Qué significa eso? Un hombre religioso, muchos milenios antes de cualquier religión. ¿Y qué religión era esa? ¿Y qué pensaba el Homo naledi cuando el compañero había muerto y ya no era carne viva? ¿Y por qué los pusieron delicadamente en ese lugar? ¿Y por qué los adoraban durante enormes porciones de tiempo? Ahora se ha descubierto en una aventura increíble y se lo vamos a contar. Pero vamos a comenzar por otro viaje que es fascinante de verdad. Y por una palabra que yo conocí gracias a don Santiago Camacho, como no. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y esa palabra la tenemos ahí dibujada en un viejo madero, Croatoan. Bueno, pues Croatoan, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en una especie de icono de lo enigmático. Vamos a viajar a esa palabra que yo me pregunto, ¿significará algo? ¿Qué misterio acompaña esta palabra? Bueno, pues va a ser nuestro guía, porque hay varios casos, pero este es excepcional, nuestro guía en el misterio de Croatoan, apúntenlo bien, José Carlos Somoza, que es uno de los grandes escritores españoles, y un escritor que además siempre se ha documentado muy bien en cada una de sus inmersiones literarias, buceando entre la verdad y, evidentemente, la ficción, pero en este caso hablamos de una verdad rotunda. ¿Verdad, José Carlos? Bienvenido, buenas noches. Hola, gracias, muchas gracias. Sí, es una verdad rotunda, realmente. ¿Qué es esto, José Carlos? Pues un caso histórico. Hay muchos casos que, por muy misteriosos que sean, no hay pruebas de que realmente ocurrieron. De este caso sí hay pruebas de que ocurrió, hay testigos de que ocurrió. Es decir, era un asentamiento inglés en tiempos coloniales en Estados Unidos, en Carolina del Norte, y pues unas 120 personas, entre hombres, mujeres y niños, que de repente desaparecieron sin dejar el menor rastro. Y bueno, únicamente una palabra grabada en un árbol, Croatoan, y el resto de cosas exactamente igual que las tenían, allí las dejaron. Y los ingleses que vinieron a reabastecerlos, que fueron los testigos de lo ocurrido, pues no se lo explicaban. Estaban todas las chozas, todos los lugares donde estaban ellos, prácticamente exactamente igual que siempre, huellas del asentamiento allí, no señales de violencia, y sin embargo todo el mundo desaparecido. Para un escritor, José Carlos, de tu talla y de tu capacidad de labor y de entusiasmo, te encuentras con la historia soñada, ¿no? Porque todos hemos escuchado aquello de personas casi absorbidas por el cielo, o sea, que desaparecen sin dejar rastro. Aquí hemos hablado hace poco del problema enorme de las desapariciones en España, pero ojo, hablamos de la desaparición solo de las personas y de un poblado. Nos vas más allá en la foto todavía, tú como investigador y escritor. ¿Qué fotos se encuentran si nos pusiésemos en los ojos de uno de esos testigos? ¿Cómo era el lugar exactamente? ¿Qué vieron exactamente? Pues mira, para ponerte en situación, yo te diría que es como si entraras en un pueblo que ayer o anteayer estaba lleno de gente, un pueblo que estaba habitado, en el que había personas que tú conocías, porque muchos de los ingleses que regresaron para reabastecerles tenían amigos allí, y de repente entras hoy en ese mismo pueblo y te encuentras que hay, en apariencia, señales de vida. Quizás veas algún fuego, alguna hoguera, quizás veas algún plato de comida colocado en algún sitio, pero ninguna persona, es decir, todos desaparecidos. En aquella época no era infrecuente, como te podrás imaginar, los accidentes, a veces no tan accidentes, que podían pues hacer desaparecer a las personas en poco tiempo, ¿no? Pero en todos había señales de violencia, habría sangre, habría huellas, habría...
Sin embargo, esta desaparición en concreto, lo que me llamó la atención fue que estaba todo tal cual, salvo los seres humanos, salvo las personas. Entonces, ya te digo, es entrar en un lugar familiar que de repente, debido a la ausencia de seres humanos, se vuelve extraño, poco familiar, misterioso. Y como bien dices, en efecto, para un escritor esto es una materia, bueno, que ya me gustaría encontrar casos así todos los días, porque la verdad es que para empezar un libro, pues da mucho pie a la imaginación, ¿no? Porque a todas estas, lo insisto, es un caso comprobado, es decir, es una desaparición comprobada y no demostrada, no explicada hasta ahora, hasta hoy. José Carlos, ¿dónde está Croatoan? Dentro de ese mapa que estamos dibujando con la mente. Bueno, primero, ¿qué sabemos de ese pueblo antes de la desaparición? ¿Qué sentido tenía ese poblado y cómo podríamos casi bosquejarlo en nuestra mente? ¿Cómo lo imaginamos con vida? Era un asentamiento de colonos ingleses. Entonces, bueno, pues tenían sus chozas, tenían sus hogueras, tenían uno de los primeros asentamientos que quiso la reina Isabel que empezaran ya como cabeza de playa, digámoslo así, empezaran a ver en las tierras norteamericanas, ¿no? Concretamente en Carolina del Norte. Y bueno, pues nos podemos imaginar la vida de los colonos allí, en una vida relativamente en plan pues tranquilo, con ciertos peligros mínimos, pues los indios en aquel área no eran realmente tan peligrosos, habían llegado incluso a buen entendimiento con la población, y ellos tenían incluso hasta bueno, varias maneras de comunicar su paradero si en algún momento, porque claro, podía ocurrir que cualquier cosa, una sequía, por ejemplo, inesperada, etcétera, les obligara a migrar y a recoger sus cosas, etcétera. Pero ellos tenían una clave para comunicar con aquellos que vinieran después y para decirles: nos hemos tenido que ir de urgencia, entonces no os preocupéis porque estamos en tal sitio, estamos en tal otro. Y esa clave era escribir, grabar en un tronco de árbol una cruz de Malta que de alguna manera los que llegaran se tenían que encontrar. Bueno, pues no se encontraron esa cruz por ninguna parte, con lo cual en teoría dedujeron que el pueblo no le había realmente ocurrido nada especial, no había esa señal de urgencia, esa señal de emergencia que de alguna forma tenía que haber, y sin embargo había esta extraña palabra que, aunque parece una palabra propia de los alrededores, es decir, es una palabra, parece que india, ¿no?, propia de los alrededores, no evidencia ni el destino donde pudieron ir, no evidencia el por qué la grabaron allí, no da a entender absolutamente Estaba nada. en un lugar predominante dentro de esa Estaba en uno de los árboles que rodeaban la aldea, donde se supone que tenían que grabar otras para cosas. ser leída, evidentemente. Para ser leída, eso es así, ¿no? Y sin embargo, no había ninguna explicación más allá de esa palabra. Por supuesto, José Carlos, extraemos de toda esta magnífica exposición, relato, que nunca se supo de aquellas más de 120 personas, que no había huellas ni de su huida, que dejaron todos los enseres, todas las riquezas, me imagino, todo su material. O sea, es como si, no sé, tires una bomba de neutrones en un sitio. Sí, es como si de repente, a mí me parecía como si de repente se hubieran levantado y hubieran dicho: ahora volvemos, ¿verdad? Pero no hubieran vuelto jamás. Y hasta hoy día siguen los misterios. Hay investigaciones de todo tipo, incluso con el ADN de los nuevos pobladores de la región, investigando la posibilidad de que se hayan mezclado esos antiguos colonos con los indios y hayan pasado a otra generación, por lo tanto hayan donado sus genes de alguna manera hacia los descendientes que viven en el área, pero todavía no hay resultados concretos. Pero, José Carlos, hablamos de una época donde había comunicación, no son tiempos anteriores a la escritura, donde la gente daba noticia de dónde estaba. Cero. Es decir, ¿qué puede hacer desaparecer un pueblo? Yo no sé, Santi, si desde que tú me contaste esto de Croatoan hasta hoy, tan magníficamente como lo ha contado Somoza ahora mismo, ¿ha habido algún tipo de pesquisa, os lo pregunto a ambos, sobre el significado de Croatoan, sobre por qué en ese lugar muerto, en ese lugar que parece un poco absorbido por alguna fuerza desconocida, ¿no? Pesquisas las ha habido sobre este caso desde finales del siglo XVI, es decir, desde que sucedió, y realmente ninguna ha llegado a buen puerto. Ha habido multitud de hipótesis. Un ataque de indios, que evidentemente de Jamarcas, ¿no? Claro, de invasores y de invadidos, ¿no? Y como había dicho Somoza, aparte no había cadáveres, señales de violencia, y sobre todo las tribus de alrededor eran
bastante amistosas. Ten en cuenta que estamos hablando de eso, de la década de 1590, no estaban maleados, no había pasado el séptimo de caballería, no, era una situación casi idílica de convivencia entre esos colonos que llegaban de algún sitio extraño del otro lado del mar y unos indios bastante inocentes que todavía no se habían enfrentado con la posible maldad de ese hombre blanco. También se especuló con la posibilidad de que hubieran sido atacados por los españoles. Estábamos en plena guerra anglo-española, pero las crónicas españolas de la época nos dicen que 10 años después de la desaparición de la colonia, los buques corsarios españoles todavía la estaban buscando, porque efectivamente había un interés estratégico en eliminarla, pero también hay pruebas documentales de que nunca la encontraron, es decir, de que esa búsqueda continuó durante mucho tiempo y que evidentemente la información no fluía. Los propios españoles no sabían que la colonia que tanto les preocupaba ya no existía. Y las dos que más pábulo se le dan, o que son las favoritas, digámoslo así, por las personas más racionales, tienen que ver con la desaparición voluntaria. Yo no sé, José Carlos, si tú, a nivel personal, has interpretado algo, si aquí hay algo cifrado, podemos invitar, es un programa interactivo, ¿no?, a que el público nos diga qué se podría decir ahí, por qué esa palabra aparentemente críptica y sin significado en mitad de un pueblo donde todo el mundo ha sido o exterminado, o ha huido, o absorbido por la nada, no lo sé. ¿Tú has llegado a tener tu propia teoría personal? Bueno, es una cosa verdaderamente maravillosa, porque, bueno, como escritor también creo en el poder de las palabras, ¿no? Y me parece que dejar una palabra como único testigo de una desaparición, sí, señor, es algo verdaderamente maravilloso, ¿no? Es mucho mejor que dejar un cadáver, desde luego. Señor. Las palabras están vivas, ¿no? Las palabras, al contrario que los cuerpos que están muertos, las palabras viven, y viven durante mucho tiempo. De hecho, no conocemos a nadie de los que vivieron en ese campamento y se marcharon misteriosamente, pero sin embargo la palabra ha pervivido hasta hoy y continúa viva y continuará durante mucho tiempo. Hombre, eso es muy atractivo y qué duda cabe que propicia una serie de especulaciones y de investigaciones. La verdad es que a mí, más que el por qué escribieron eso, a mí me intriga mucho el saber qué quisieron escribir y si solamente quisieron escribir eso o si de alguna manera algo los interrumpió y qué fue lo que les interrumpió, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que si realmente lo único que querían era escribir eso, ¿a quién estaba destinado ese mensaje? Claro. Ellos eran ingleses igual que los que vinieron después, ¿no?, a reabastecerles. Sabían perfectamente que no iban a enterarse realmente de lo que se estaba cociendo ahí. Entonces, ¿a quién iba destinado el mensaje? A mí, un mensaje sin receptor me encanta, ¿no? Es como una especie de cosa que queda ahí y que no se sabe muy bien si nos está hablando a nosotros ahora, siglo XXI, o estaba hablándole a sus compañeros en el siglo XVI. Esto es buenísimo, es como si nos está interpelando para que investiguemos sí, tanto tiempo después, porque los nativos tampoco dieron, en las investigaciones, nadie dio una explicación de si eso tenía un significado concreto, ¿no?, para ellos. Es decir, si en la época Croatoan significaba no sé qué, no lo hemos logrado saber, nadie lo ha sabido. Bueno, ojo, hay más casos, Santi, de desapariciones masivas y uno dice, bueno, esto es una anomalía concreta en la historia. Bueno, sí, es excepcional, pero si rastreamos los archivos nos encontramos con otros Croatoan en diferentes partes del mundo. Pues sí, de hecho hay un caso que es casi clavado en un lugar muy diferente y en otra época muy diferente. Estamos hablando del 5 de febrero de 1923 en Brasil. Un enclave en mitad de la selva que se llama Oer Verde, es un enclave de garimpeiros, de buscadores de oro, pero un enclave grande. Pero tiene similitud con esto, ¿no? Una especie de lugar instalado, sí, no con gran historia detrás, ¿no? No, es un sitio ciertamente precario, pero donde los buscadores, la mayor parte curiosamente eran de origen holandés. En este caso se llevaban sus mujeres, sus hijos, es decir, era un pueblo precario, pero pueblo que tenía su propia escuela, por ejemplo. Estamos hablando de niños. No se sabe muy bien la población, se especula con varios cientos, 200, 300, se ha hablado hasta de 600 personas, pero es bastante... Oer Verde. Oer Verde. Pues ese 5 de febrero de 1923, un buhonero que le suministraba equipo, etcétera, etcétera, le pagaban con pepitas de oro, ese tipo de negocios, se acerca allí y no hay absolutamente nadie. Están las tiendas, están las cabañas, está todo, pero ha desaparecido todo el mundo.
Año 23, ya no hablamos del siglo... No, estamos hablando del siglo XX. Y llama a las autoridades y se hace una investigación, todos los enseres están, y lo único que se descubre que llama la atención es en la pizarra de la escuela un mensaje escrito que simplemente pone "no hay salvación". Y en el suelo una pistola, que es también el único arma que se recupera, pero que tiene el medio cargador vacío, parece ser que ha podido ser disparada, pero no hay cadáveres, no hay sangre, no hay signos de violencia, no hay absolutamente nada. El caso del que pasó casi sin pena ni gloria, porque estamos hablando de un sitio muy remoto, en una época donde los medios de comunicación no eran lo que eran. El caso se le han intentado dar explicaciones racionales. Estamos hablando, igual, sí, ¿no? estamos hablando, por ejemplo, de garimpeiros. Estamos hablando de gente que buscaba oro y que evidentemente tenía oro. Pudieron ser asaltados por bandidos, pero no concuerda con una desaparición completa de todas las personas. Porque la imagen que tenemos, Santi, es como en el caso de Croatoan, es eso que hemos visto, no sé, yo recuerdo Belchite, por ejemplo, ¿se acuerdan de Belchite? A otro nivel, claro. Y que todavía en las casas casi uno escuchaba los ecos de las conversaciones interrumpidos repentinamente. O sea, todo se había quedado, o yo me estoy acordando de nuestro viaje a las salitreras chilenas, donde en algunas instancias, a ver si mis compañeros recuperan estas imágenes, en algunos lugares se habían quedado hasta los juguetes de los niños, los platos, es decir, no sé, personas que se habían marchado en un éxodo tan brutal que parecía que el éxodo había sido mirar el reloj y todos a una sin dejar huella. O sea que tenemos un Croatoan en plena selva de Brasil. ¿Y qué les parece si volvemos a hacer un viaje y nos vamos a la nieve, al mundo esquimal, José Carlos? También otro caso, ¿no? En 1930 y pico, el pueblo de Ajincuni, un pueblo esquimal en Canadá, creo que en Nunavut. Y este fue un caso de película, porque aunque no fue una película, sino que fue un hecho completamente real. O sea, un cazador, un trampero, necesitando refugio, conocía perfectamente dónde estaba ese asentamiento, yo otras veces había sido hospedado allí, y entonces me estoy imaginando la escena. Una tormenta de nieve, el trampero acercándose, deseando encontrar ese oasis, en este caso no en un desierto, sino en algo casi peor, que es ese mundo de nieve lleno de viento helado, que en cuanto te detienes un momento sin refugio puede ser tu perdición, y de repente encontrándose al fondo con el poblado tan deseado, tan ansiado para poder encontrar allí un hospedaje y un refugio. Él era amigo de los esquimales, él los conocía, ya lo habían, como digo, recibido en otras ocasiones. No parecía que nada fuese a ser distinto esta vez, él se acerca, vemos al fondo el brillo de las hogueras, él ve también esa actividad que parece humana, en la que las casas pues están cerradas, las chozas están... Y cuando se acerca a las primeras chozas para saludar, gritando, ¿no? haciendo ver que era él, nadie lo recibe. Podemos escuchar el sonido del viento nada más, ¿no? Es que ya digo, es muy cinematográfico, pero es que ocurrió exactamente así. O sea, él iba de choza en choza desesperado, solo encontraba que las cosas estaban tal como tú acabas de decir ahora, es decir, como si se hubieran marchado brutalmente, ¿no? Pero sin señales de violencia, exactamente igual que el caso Croatoan. Y en este caso, sin embargo, todavía se añade que eran mucho más numerosos y que en la nieve, sin embargo, no había absolutamente, lógicamente estaba con la tormenta, era muy difícil que quedaran huellas, pero ni siquiera en los alrededores había rastros de dónde se habían marchado. Todavía la población de Croatoan estaba en un sitio donde muy probablemente quizá fuera más fácil por ejemplo, ir al mar, si deseaban, ¿no? Y perecer en un momento determinado. Tampoco sabemos muy bien por qué tenían que perecer todos allí, ¿no? Pero en la población esquimal que te cuento había una naturaleza evidentemente salvaje, pero no había ninguna razón lógica para que todos ellos hubieran escogido morir fuera de su poblado, que era el lugar salvador, no nos olvidemos, porque aquí no hablamos de un caso Croatoan en el que con la temperatura con la que había, y etcétera, etcétera, se puede sobrevivir quizá haciendo otro asentamiento en otro sitio. Aquí abandonaron todo y probablemente perecieron en cuanto se alejaron, pero ni los cadáveres fueron encontrados, ni nadie fue encontrado. Que es algo que une estos casos, que es que no se encuentra una sola brizna, ¿no?, de humanidad
que no es tan fácil, ¿no?, que tantos cadáveres no aparezcan. Yo confieso que cuando estuve preparando la novela, me llamó mucho la atención estas similitudes, estos nexos, pero la verdad es que yo dirigí la novela por otros caminos, porque a mí me parece que todas las casualidades tienen una función, cumplen una función en este universo, no creo en ellas, y eso de casualidad por casualidad, la verdad, no es lo mío. Como hace nuestro compañero Javier Sierra, que luego nos va a visitar, es la gran novela de investigación, decía él, que me parece un término buenísimo, ¿no? Pues su última obra es Croatoan, y desde aquí te deseamos todo el éxito, José Carlos. Muchas gracias. Hasta el próximo misterio, ¿eh? Te esperamos por aquí. Gracias. Santi, gracias, como siempre, compañero. En fin, es un inicio que nos deja un poco como... yo cuando escuché, además con esa sonoridad, lo hizo en la radio, Santi, Croatoan, dije, aquí hay algo, y no sabía que eso iba a acabar en esta comprensión de que a veces ocurren cosas, desde luego que no han sido explicadas. ¿Tendrán explicación? Bueno, como está pasando con el Homo naledi, que a veces en una pequeña cueva se encuentra una pieza que puede derrumbar todo el gran castillo de naipes, más frágil de lo que parece, de la propia evolución humana. Por cierto que esta noche les vamos a hablar de algo que ha dado la vuelta al mundo. Es una fotografía que tengo aquí, maravillosa, de unos colegiales del Reino Unido, mostrando unos dibujos aparentemente ingenuos, claro, de niños, pero con toda la fuerza de los niños, de un supuesto ovni cerca de la escuela. Bueno, pues esto se ha dado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el Ministerio de Defensa británico el que ha dado estos casos. Bueno, pues hay una investigación excepcional de nuestro compañero Javier Pérez Campos, porque ustedes saben que hubo 3 casos de este tipo, más espectaculares, con niños, aulas enteras prácticamente, con los profesores y con grandes naves que incluso se posaron, dejaron huella. Y les voy a contar algo más que es apasionante. A mí me emociona este caso especialmente. Al poco tiempo, como los niños coincidían, como los dibujos eran prácticamente idénticos, se había visto algo increíble, aparecieron extraños personajes. Esto no es Estados Unidos, ni es Croatoan, es aquí. Es La Rioja, es Vizcaya y es territorio de Navarra. Bueno, pues aparecieron extraños personajes intentando convencer a los niños de que no habían visto lo que habían visto. Bueno, pues esas personas, 40 años después, desvelan el secreto esta noche. Tenemos muchos contenidos y comenzamos con noticias. Por cierto, hay una que es espectacular, maravillosa, sobre un ser legendario, maravilloso, y que nos metemos en las cavernas, el león de las cavernas, que se ha hecho realidad y que parecía un mito y que se ha encontrado. Nos lo cuenta Carmen. Comenzamos el repaso semanal de la información más misteriosa con la reapertura del Museo del Hombre de París. La colección dedicada a la historia del hombre y su dimensión biológica cuenta con 700.000 piezas prehistóricas procedentes de todo el planeta, 30.000 esqueletos y cráneos y 6.000 objetos que muestran la explotación de la naturaleza por las sociedades humanas. En el museo destacan 2 cráneos del hombre de Cro-Magnon, que vivió hace 28.000 años, hallados en Dordoña en 1868, así como varios esqueletos del Neandertal encontrados en España y los restos fósiles de Lucy, la Australopithecus afarensis, que vivió hace más de 3 millones de años en Etiopía. Además está expuesta la Venus del Espuge o el cráneo de la Dama de Cabillón del Paleolítico anterior, que está recubierta de caracolas y manchada de ocre rojo. El museo cuenta asimismo con un centro audiovisual donde se proyectarán películas científicas y pantallas interactivas en cada sala para informar sobre las obras expuestas, como los bustos de bronce, yeso realizados en el siglo XIX a partir de moldes de las poblaciones primitivas de América Latina, África o Asia. Y nos vamos con una nueva investigación que se ha realizado sobre la tela que pudo contener el cuerpo de Jesucristo, la sábana santa. Ahora, nuevas pruebas realizadas en esta pieza de lino de 4,5 metros de longitud han revelado que pudo ser tejida en la India y que contiene ADN procedente de todo el mundo. Es curioso este origen porque varios investigadores han afirmado haber encontrado pruebas de la existencia de escritos en India y Tíbet que apoyan la creencia de que Cristo estuvo en la India durante este periodo de su vida. Algunos eruditos incluso creen que Jesús pudo haber estado inspirado por la religión budista y que el Evangelio de Tomás y muchos textos de los manuscritos encontrados en Nag Hammadi, en Egipto, reflejan esta posibilidad. Los investigadores italianos que han llevado a cabo los análisis han secuenciado el ADN del polvo y el polen presentes en el sudario y han desvelado los orígenes de los pueblos y los diferentes tipos de entorno con los que la sábana santa estuvo en contacto en su tiempo. Entre las diferentes plantas descubiertas al secuenciar el ADN presente en el sudario había cola de caballo, tréboles, vallico, achicoria y cuyos orígenes de todos ellos apuntaban a Asia, Oriente Medio e incluso a América. En Siberia se ha hallado una cripta con 30 enterramientos con unas impactantes máscaras mortuorias. Gracias a estas máscaras realizadas en yeso se sabe cómo eran los rasgos de los Tastik,
que vivieron en los alrededores del río Yenisei entre el siglo II y el VI a.C. En esta cripta los cuerpos fueron principalmente incinerados, quedando únicamente los huesos de mayor tamaño. A continuación, los restos se introdujeron en las réplicas del cuerpo del difunto hechas en cuero o en tela, y lo siguiente era ponerle esa máscara de yeso cuyos rasgos se asemejaban a los del difunto. En otras criptas se han encontrado además reproducciones en miniatura de espadas, flechas y aljibas. También se han encontrado restos de niños, en este caso sin máscaras, ya que se les enterraba fuera de la cripta junto al muro de esta. Fíjense en el primer robot insecto que puede tanto volar como nadar. El RoboBee ha sido creado en la Escuela de Ingeniería de Harvard. Es más pequeño que un clip y cuenta con una técnica que le permite aletear. Los ingenieros se fijaron en las aves marinas como el frailecillo para estudiar su forma de volar y también de nadar cuando están en el agua. Se dieron cuenta de que la única diferencia importante entre estas dos cosas es la velocidad a la que movía sus alas. Así que con sus alas planas de fibra de carbono se tiró al agua un ejemplar, eso sí, en agua desionizada, para evitar un cortocircuito, porque lo que aún no han conseguido es proteger esta tecnología de vanguardia del agua común. Y de animales del futuro nos vamos a los del pasado, en concreto al león cavernario que vivió hace 10.000 años. Y es que un equipo de científicos ha hallado un ejemplar cachorro en el permafrost de la región más fría de Rusia, en Siberia. El ejemplar se encuentra en perfecto estado de conservación, pero aún no se sabe si van a poder rescatar material genético. De ser así, este animal extinto podría volver a poblar los gélidos páramos de la estepa siberiana. Nunca antes se había encontrado un ejemplar de león de las cavernas en estas condiciones y pronto se expondrán junto a los restos de un mamut lanudo que se halló en la misma región. También lo pueden ver en muchas de las cuevas, por ejemplo en las de Chauvet, donde se los representaba perfectamente, como estamos viendo en estas imágenes. Qué hermoso, qué legendario, qué lleno de majestad el pequeño gran león de las cavernas. Y esta historia tiene que ver con las cavernas, pero aún es mucho más antigua. Verán, me estoy imaginando a los padres y a los niños de hoy que vayan a Las Palmas, que vayan a Palma de Mallorca, que vayan a Valladolid y que vean nuestra última incorporación gracias al arte de Juan Villa, el Homo naledi, el último habitante de la mágica nave del misterio. Viene aquí para contarnos el misterio que somos nosotros mismos. Viene aquí para gritarnos su historia. Y déjenme que se la cuente, por favor. Porque luego ustedes ya podrán disfrutar, si quieren, cara a cara, del encuentro con lo que fuimos. Resulta que en una caverna, que se llama Caverna de la Estrella Ascendente, ahí es nada, Rising Star, a unos 50 kilómetros de Johannesburgo, hay un estudioso tipo Indiana Jones, al que no le hacen mucho caso, pero él tiene empeño, tiene redaños, y descubre que él, que es un poco orondo, no puede entrar por una cavidad. Es un lugar donde ha habido otros hallazgos importantes. Esa cavidad es tan estrecha, se precipita hacia un lugar que es tan recóndito que lo llaman pasadizo o túnel de Superman, porque hay que ir con un brazo ajustado a la espalda y otro avanzando así durante varios metros. O sea, entrar en la caverna donde apareció este ser es muy difícil. ¿Qué ocurrió? Y esto es lo bonito. Ese hombre dijo, tengo que resolver esto, y pidió por Facebook ayuda, ya que algunos científicos no se la daban, a personas posiblemente muy delgaditas, como el Homo naledi, para entrar por esa rendija y encontrarse con algo que intuía que estaba ahí, porque sus imágenes con una cámara indicaban que podía haber huesos al final de ese extraño pasadizo en la cueva Rising Star. Fueron 6 mujeres, 6 valientes mujeres, delgadas mujeres, las que entraron casi serpenteando, y me estoy imaginando cómo una de ellas llegó hasta el final, hasta una cámara secreta, hasta una cámara sagrada que a lo mejor es el primer cementerio de la historia. Y entonces encontró 15 cuerpos, 15 estructuras óseas que pertenecían a este individuo del cual no sabíamos nada y que viene a revolucionar todo nuestro pasado. Homo naledi, uno de nuestros más viejos tatarabuelos. Verán, tiene seguramente 2,5 millones de años. La sorpresa, cuando sacan los huesos, es porque el cráneo es muy pequeño. El cráneo tiene unos 500 centímetros cúbicos de capacidad, lo que supone que es un ser muy primitivo. Pero al mismo tiempo hay estructuras en los pies y en las manos que indican que también tiene mucho desarrollo. Sin embargo, la pelvis, el pecho, es como arcaico,
como cuando éramos prácticamente monos según la teoría de la evolución. Una teoría que recibe un intenso electroshock con esos 15 individuos que ¿qué hacen ahí? Esa es la gran pregunta. Aquellas 6 delgadas mujeres buscadas por Facebook por el gran investigador estudioso habían dado con un gran tesoro. National Geographic hace un número especial y titula Casi humano. Pero es que este humano tan antiguo, que no podía conocer el fuego, según la teoría oficial, llegó hasta umbrales totalmente oscuros para dejar a sus muertos. Este individuo, Homo naledi, que significa hombre de las estrellas en el lenguaje tribal de esa zona de Johannesburgo, este hombre, como digo, depuso a sus muertos, los colocó, los honró. Este hombre, por tanto, sabía lo que era la vida y la muerte. Este pequeño hombre que alza 1,50 m de estatura tiene la grandeza de ser quizá el primero en nuestra estirpe que comprende lo que es el más allá. Y esto, que nos puede parecer de perogrullo normal, es un giro absoluto a toda la historia. Dense cuenta de una cosa, hasta este preciso instante, hasta que irrumpe el Homo naledi en la nave del misterio, se suponía que hace 40.000, 30.000 años enterrábamos a los muertos, les dejábamos pequeñas ofrendas, incluso a veces de flores, entendíamos lo que era la muerte y creíamos en un más allá. Verán, todos aquellos que creen que la religión, sea una, sea otra, sea la otra, me da exactamente igual, es un fenómeno nuevo, es una cuestión moderna, todo eso parece que es mucho más antiguo, que el sentido de trascendencia, de que somos algo más que cuerpo, que nuestra alma tiene que recibir un homenaje después de la llegada de la parca, viene desde hace 2,5 millones de años. Esto es una revolución increíble. Esos 15 cuerpos al fondo del pasadizo de Superman, en la cueva de las estrellas, superan cualquier novela imaginada sobre nuestro inicio como especie. Pero vamos a hablar de más secretos y vamos a hacerlo con personas que saben incluso mucho más que yo. Y qué bueno va a ser desentrañar en lo posible algunos misterios y secretos de este Homo naledi con amigos de la talla de Manuel Martín Loeches. Bienvenido, compañero, a esta tu casa, como siempre, coordinador área de neurociencia cognitiva del Centro Carlos III de la Universidad Complutense, toda la eminencia en el mundo del cerebro y que ha hecho grandes libros sobre precisamente los misterios de la evolución humana, que es lo que nos ocupa. Pero hay mucho más. Javier Sierra, qué alegría tenerlo aquí en esta mesa de nuevo, reencontrándose con su nave del misterio. Don Javier, buenas noches. Muy buenas noches, es un placer, ya lo sabes. Gracias. Además, estamos hablando también de todo el ámbito de lo funerario, del misterio de la muerte, de esa muerte y resurrección, quizá o renacimiento, tema del cual sabes mucho y eres experto. Y como no, el maestro Enrique, que tiene que estar aquí, porque él estaba muy apasionado con las claves que se expandían a través de este hallazgo. Él lleva mucho tiempo diciendo que hay hallazgos que se van sumando, que se van acelerando, que nos cuentan cosas increíbles que deben conocer. Maestro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, comandante. Encantado de otra vez subirme a tu nave. Bueno, pues Enrique, de inicio así, hay un elemento que nos impresiona, podéis intervenir en cualquier instante, que es, si esto se confirmase, ojo, porque hemos hablado con grandes amigos de este programa como José María Bermúdez de Castro, codirector de Todo el Mundo de Atapuerca, de ese museo que es impresionante. Ellos todavía están con dudas, ¿no? Vamos a ver, siempre la prudencia lógica en los científicos, pero por lo que podíamos leer en ese material de National Geographic, impresionante, casi humano en la portada, ese número de octubre, impresionante, estaba el factor de la trascendencia. Y aquí esto es meterse en un berenjenal profundo, pero muy interesante. Quizá la trascendencia, el sentido de la muerte como misterio, el concepto de la muerte y el más allá, estaba ahí hace 2,5 millones de años. ¿Qué significaría esto? Pues ¿A qué da la vuelta me parece esto? muy importante, porque más allá de cualquier datación, de que eso tenga los 2,5 millones, no, porque no sabemos por qué no le han hecho todavía pruebas del carbono 14, también análisis del ADN que podían haber hecho. Más allá de eso, aunque tenga 1 millón, el hecho de que haya una intencionalidad de colocar los cadáveres, o de otra hipótesis, de que sean individuos que se han adentrado a propósito para ir a morir ahí, a ese lugar, para mí, considerado sagrado, durante siglos, porque hay, entre los huesos que se han encontrado de 15 individuos, hay diferentes especies distintas. O sea, que al menos durante miles de años han ido a morir ahí. Parece a un lugar sitio estrecho. entre comillas, de peregrinación
antes de cualquier peregrinación, ¿no? Pero la peregrinación más fascinante es el regreso ad uterum, que tú conoces muy bien, que hemos visto, gracias a ti que te ha acompañado a las cuevas cántabras, cómo en las cuevas iniciáticas es necesario arrastrarse, pasar por sitios estrechos, ninguno más estrecho que este, Señor. 18 centímetros de diámetro. Sí, lo llaman el Yo no buzón. podría entrar por ahí, ni como dicen ellos, como El Superman. Superman, ¿no? No. ¿Cómo han llevado hasta ahí los cadáveres? ¿O cómo han pasado esos hombres que iban a morir ahí? Si tenían esa conciencia, es fascinante. Eso abre un debate que va más allá de lo humano. ¿Existe una conciencia de la muerte y existe una conciencia a su manera del duelo, del enterramiento en otras especies anteriores? Mi respuesta es Sí, perfecto. Pues vamos a ir con el titular de Javier y luego con el titular científico, pero siempre avanzado, de Manuel, y enseguida me contéis cosas que son apasionantes, porque en el fondo sería el primer viaje hacia la muerte, hacia el más allá, si es así, Javier. Yo creo que lo primero que hay que hacer es poner en contexto, porque muchas veces nos perdemos con tantos miles o millones de años, a qué nos estamos refiriendo. Estamos en una situación muy difícil de evaluar, porque si eso es un enterramiento hace 2 millones de años, y aquí es donde entra Manuel Martín Loeches en plena potencia, quiere decir que hace 2 millones de años, en los albores del género humano, del género Homo, cuando nos separamos del tronco del que vienen los orangutanes, los chimpancés, etcétera, cuando se produce esa separación, que es un misterio cómo se produce, surge la conciencia y la trascendencia. Que Y eso es tremendo. eso y de eso es tremendo. vais a debatir. Queda el apunte en este inicio de Manuel, que por cierto, él ha hecho el sello indeleble, por ejemplo, con Juan Luis Arzuaga sobre las presentaciones, intentando acercarse a ese misterio. ¿Qué ha significado, por ejemplo, para un estudioso y por encima de científico, amigo y curioso? ¿Qué ha significado todo esto, Manuel? Bueno, es una cosa que el tiempo irá dando cada vez más datos. Decía Enrique que no se ha datado. Al parecer no se puede datar porque está un poco revuelto el yacimiento y porque hay ahí la conservación de los materiales no es adecuada para datarlo. Entonces, si él es Homo erectus o una especie coetánea, ¿no?, son prácticamente el eslabón perdido. Son el primer ser humano, aún quedaba mucho por evolucionar, pero aún conservaría, habrían aparecido muchos rasgos que presenta nuestra especie ahora, como el hecho de haber cuidado a los muertos. ¿no? Haber cuidado a los muertos. Abrimos el debate porque, haciendo la perfecta ficha Manuel Martín Loeches, entramos en la materia que también nos ocupa como misterio. Parecía inconcebible, yo lo digo desde mi ignorancia, como siempre, que se hablase de trascendencia, de respeto por la muerte, por tanto de asunción de alguna forma de que hay un más allá o un honor para la muerte, bueno, cuando no éramos ni humanos prácticamente, ¿no? Y además también parece inconcebible que de repente en este panorama que parecía o parece bastante bien explorado de los distintos géneros Homo, las distintas categorías, etcétera, aparezca una nueva rama. Es como si, y esta es una reflexión que me gustaría que pudiéramos discutir, es como si de repente la naturaleza, vamos a llamarlo naturaleza de momento, tuviera una pulsión, una necesidad, un ímpetu por colocar la inteligencia sobre un homínido, porque todos estos tienen características que les hacen, digamos que humanos. Proclives, exacto, proclives a la inteligencia que después hemos desarrollado. Rudimentos de la conciencia humana o de religiosidad. Pero es como si de repente hubiera un montón de callejones sin salida. Sí. Que finalmente son fracasos para que de repente una de esas ramas terminara derivando en lo que Atentos al término que luego ahondamos, que es muy importante, yo creo. Ha dicho Manuel Martín Loeches, ahí es nada, religiosidad. ¿Qué significa eso, no? Porque yo creo que aquí el gran misterio es darnos cuenta de que algunas tendencias del humano son muy anteriores a todo lo que consideramos más o menos moderno, que estaba en nosotros, en nuestra ánima, en nuestro yo, como quieran llamarlo, desde siempre. Y algunos animales también lo tenían, ¿o no? Ahora lo vamos a hablar. Enrique. Bueno, hay varias ramas que se han abierto y que no debemos cerrar. Por ejemplo, vamos a comentar un dato que ha dicho en cuanto a la revolución que se está produciendo, que ha mencionado el profesor Martín Loeches. Resulta que en agosto, justo un mes antes de cuando sabían que se iba a publicar esto, porque esto se sabía, decía ya tiempo que se iba a publicar, en la garganta de Olduvai, siempre en la que está en disputa de ser la cuna de la humanidad, Exacto. con el lugar donde se ha encontrado esto, que lo vamos a hablar del lugar, que es fantástico, se ha encontrado la mano moderna más antigua, con más de
1.840.000 años de antigüedad, perteneciente a un individuo que mediría entre 1,70 y 1,80 metros, es decir, la talla de un ser humano actual, y con un aspecto mucho más moderno de lo que se aceptaba para esa. ¿Y qué significa eso, Enrique? fecha. Que Es están una pasando revolución, cosas. no eso. Te cuento eso. La revolución sobre la dentadura moderna encontrada en Francia, en otro yacimiento, también hace muy poco. Otro dato importantísimo, absolutamente fundamental, por ejemplo, en Atapuerca, el descubrimiento que han hecho científicos de Atapuerca a finales de septiembre, después de publicarse esto, de que el lenguaje humano nació en algún momento entre 430.000 años y 2 millones de años atrás. Retrasamos las cosas. ¿Por qué? Porque ya han empezado a estallar bombas. Esto es una revolución. Claro. Salvo que alguien la frene, va a seguir adelante. Es que ya han roto las barreras. Es que la revista Nature, que es como la gran ortodoxia, la Santa Inquisición de la ciencia, se negó a publicar este ¿Y descubrimiento. por qué se negaría? Ahora me respondes. Hombre, porque Enrique, Berger, ahora me lo cuentas, ahora me lo Berger cuentas. es el Indiana Jones de la Ahora me lo cuentas. paleoantropología. Sí, porque todo ha ocurrido con personas, como decíamos, bastante entusiastas, pero ahí están los datos. Decía Manuel Martín Loeches, y yo creo que el término es impresionante para debatirlo aquí, religiosidad. Porque yo noto que dependiendo de las creencias de cada uno de los espectadores de Cuarto Milenio, dice religiosidad y pueden apoyarlo o sentirse adheridos a ese concepto por sus creencias, pero al mismo tiempo genera un sarpullido grande en mucha gente porque no tienen por qué creer en nada religioso. Pero es que parece que la religiosidad, Manuel, va mucho más allá de las religiones conocidas hoy. Es decir, había un sentimiento profundísimo. ¿Y esto qué significa? Es que entonces? como todo, la religiosidad, la religión como la entendemos hoy día, tuvo que tener una evolución, pero no en el sentido histórico, sino prehistórico y ultra prehistórico, es decir, de millones de años. Pero ¿no? tanto como esto, ¿estas personas qué hacían? ¿Por qué se iban a dejar los Es muertos? posible. ¿Qué pensarían, Tú Manuel? fíjate, sí. Hombre, por ejemplo, se habla de mente simbólica. Efectivamente, podían tener ya mente simbólica. Llamamos mente simbólica en cuanto que fueran capaces de unir ciertos sonidos a ciertos conceptos abstractos, ciertos símbolos. ¿Por qué no podían tener un símbolo, una palabra, una expresión para muerto o para espíritu? Claro, ¿cómo sería Podría para ellos ser, muerto y espíritu? ¿Cómo sería en su vida cotidiana? Porque lo que asombra, Manuel, antes de continuar, es en un lugar tan absolutamente inaccesible, Absolutamente, sí. con un proceso casi de peregrinación, dejaban ahí a los muertos. Por mucho que luego se descubra, se diga, no, tú, si esto es exactamente así, ¿qué lees ahí, Manuel, como científico? Bueno, yo me lo creería sin necesidad de mucha resistencia. Vamos a ver, yo siempre digo que hay mucha resistencia en la paleoantropología y la arqueología a pensar que todo aquello que no sea del Homo sapiens de los últimos 40.000 años, tú fíjate que decía Javier que tenemos 200.000 años, pues todavía hay muchos arqueólogos y muchos paleontólogos que piensan que la mente moderna simbólica solo existió como una especie de clic en los últimos 40.000 años, 60, 70.000 como mucho. Mientras que hay muchos que pensamos que esto es algo gradual, que vino poco a poco, que se fueron adquiriendo las cosas, el lenguaje, la religiosidad, cierto tipo de creencias, más bien poco a poco. Tú fíjate que un ejemplo reciente, hace unas semanas se publicó en prensa que los cuervos, esto es un estudio realizado en la Universidad de Washington, los cuervos no solo son conscientes, que es algo que ya se ha visto en otros estudios, sino que además son conscientes de la muerte de los propios seres de su propio grupo. ¿Saben lo que es la muerte? Saben, que es lo que nos han dicho reconocen. toda la vida, que es lo que no saben los animales, ¿no? Exacto, pues reconocen y temen a la muerte, como ya se ha demostrado con chimpancés, incluso con delfines, reconocen cuando un miembro de la propia especie ha muerto y tienen miedo, reaccionan con agitación, con violencia, pero si les presentas otro muerto, por ejemplo una paloma, no reaccionan para nada, ya tienen conciencia de grupo, de propia especie, vamos a decirlo así, y de que la muerte de un ser semejante es algo importante y que a ellos les puede afectar. ¿Cómo no les iba a impresionar a estos Homo erectus u Homo naledi con un cerebro tan grande, siendo primates sociales como ya lo eran? ¿Cómo no les iba a impresionar sus propios muertos? Pero ¿Cómo no iban a alucinante, tener un cuidado especial con aquí, ellos? compañeros, lo alucinante es que había todo un viaje hacia la oscuridad, que es que hay que imaginarse lo que era para ellos ese lugar, y una especie de honra. Estamos, por tanto, lo lanzo, ante el primer entierro, realmente, el primer funeral, ¿no? En el concepto... O peregrinación ad mortem, Sí, pero, que es lo que tú has planteado. pero ahí hay un elemento que a mí me desconcierta mucho de toda esta historia. La descripción pormenorizada
que se ha hecho de la cueva, entre otras cosas porque ha habido durante muchos años muchos espeleólogos que la han recorrido. Esa descripción es tremenda, no solo muchos, porque... poquitos, porque tenían que ser muy delgados. Sí, pero no solamente que tengas tú que arrastrarte durante muchos metros en esa posición de Superman que antes comentabais, llegar a la espalda del dragón, que es como una colina que hay ahí en el interior. Todo nombres muy simbólicos, por cierto, en esta historia. Con una especie de cueva de estalagmitas, meterse después por una boca de 18 centímetros y bajar 12 metros por esa cueva hasta el lugar donde está el enterramiento, bueno, supuesto enterramiento. Todo eso implica que si esos cadáveres, esos 15 cuerpos, fueron llevados hasta allí, eso no se puede hacer, yo lo sé porque he hecho espeleología, no se puede hacer a oscuras. No se puede hacer a oscuras. Y esa es otra gran revolución. Ese es otro misterio. Y no, porque la gran pregunta, Iker, es, Iker, tú... Es muy difícil la pregunta. Y el fuego que te voy a se hacer, supone que entró hace 400.000 años. Exacto. Pero la pregunta, Iker, es... Muy interesante, Javier. ¿Tú qué concepto crees que puede tener, al igual que decía Javier, decía Manuel, que la gente tiene concepto todavía, muchos de que hace 40.000 años, tú si a la gente le dices que hace 500.000 años ya se conocía el fuego, van a decir, pero qué barbaridad dices, ¿verdad? Pues no. Resulta que hace 1.500.000 años ya hay la primera evidencia aceptada científicamente de utilización ocasional del fuego, no en cualquier lugar, a 800 metros de donde se ha encontrado el Homo naledi, en la cueva de Swartkrans. ¿Por qué? Porque esa zona no es una zona cualquiera, se le llama, es patrimonio de la humanidad, se le llama la cuna de la humanidad. O sea, esto se ha encontrado, imagínate, es como en Atapuerca, al lado del yacimiento más importante, a 800 metros. Nadie se había metido ahí. ¿Qué nos va a quedar por encontrar fuera de ahí? 1 millón de años y medio. Claro, y es tan difícil concebir que 1 millón de años antes manejaban. Por tanto, claro, esto es una revolución tremenda, pero Javier ha lanzado ahí, ¡pum!, como maestro en el ámbito de las tramas, una incógnita que evidentemente está. La religión, por tanto, es un fenómeno que viene desde el inicio del tiempo prácticamente. El ser humano está pegado a ese sentimiento, sabe lo que es la muerte, sabe, por tanto, honra aún más allá. O sea, todas estas formas de religión que tenemos en los últimos milenios, que dominan el mundo y que ya vemos lo que generan, para bien y para mal, esto resulta que no es una cuestión dogmática con una serie de normas, sino que desde que somos humanos tenemos esa ligazón con el más allá. Es que ¿cuándo somos humanos? Claro. Esa es la cosa, ¿cuándo nos convertimos en humanos? Claro, es que quizá la religiosidad sea, la religiosidad más que la religión o el sentimiento trascendente, sea lo que nos hace humanos. Lo que nos hizo humanos, lo que nos separó. Una de las consecuencias, si no la mayor consecuencia, ¿no? Porque a partir de ahí, piénsalo, nacen casi todas las grandes manifestaciones, ¿no? de lo que hoy somos, ¿no? Ojalá fuera cierto, Javier. Claro, yo siempre pienso que son varias cosas, pero siempre buscamos una sola cosa. No, sí, claro, pero bueno, eso podría haber sido es una de las grandes, es decir, porque nos deriva hacia la creación de cosas como el arte, como el lenguaje para convencer al otro. Es decir, hay muchas cosas que surgen ahí, ¿no? Que van naciendo de ese punto de inflexión. Pero si el Homo naledi, pongamos en situación, hace ese viaje tremendo para dejar los huesos de otros, primero es que ya concibe lo que es la muerte, por tanto concibe un poco lo que es la vida, el fin de la vida, y por tanto seguramente si honra esos huesos y no los utiliza como alimento o como elementos muertos, cree que puede haber una vida más allá. Y más allá de eso, no solo los honra, sino que los protege de los depredadores. Qué bueno. Pero cuidado, hay algo muy interesante cuando analizamos, y esto nos llevaría a otro tema fascinante, ¿qué o quién nos hizo humanos? Y ahí a mí me interesa mucho cómo han nombrado la caverna donde esto se ha encontrado, al hombre, la cámara sagrada. ¿Por qué? Hombre, porque la caverna la han llamado los investigadores Rising Star, es decir, de la estrella emergente. El Homo naledi, en uno de los dialectos de allí, es el hombre estrella. Sí, la caverna sagrada la llaman Dinaledi, que es estrella también, porque la obsesión siempre ha sido con la estrella. No todos los mitos del fuego coinciden, son muy diversos porque corresponden a los diferentes estadios, que es muy importante. Un estadio muy antiguo en el que los prehomínidos solo observan el fuego. Segundo, comienzan a utilizarlo de vez en cuando. Hace 1 millón de años y medio. Tercero, hace 400.000 años lo utilizan, saben cómo manejarlo. Cuidado,
Eso es hasta ahora, pero a lo mejor antes lo utilizaban ritualmente. ¿Y cómo? ¿Cómo lo podían transportar? Pero volviendo a lo que estaba diciendo, se dice en muchas tradiciones que el fuego es un regalo de los dioses o es robado a los dioses. ¿Acaso la evolución es, como todas las tradiciones aseguran, un producto de los dioses? Dicen esas tradiciones en los sitios más diversos que no hay una humanidad, que hubo otros intentos de humanidades previas, pero que eran torpes, incapaces de servir a los dioses y que fueron destruidos. Imagino que esto científicamente sí que... Bueno, claro, pero... hombre, lo de que hayan sido los dioses los que hayan dirigido No, la es lo que evolución. dicen las tradiciones. Esto es herejía. Hombre, Claro. desde el punto de vista de la ciencia un poco más ortodoxa, hombre, la idea es que sí que hubo muchas ramificaciones, es lo que se está viendo ahora. Es decir, no hemos sido el producto de una evolución lineal hasta llegar a nuestra especie, sino que ha habido muchísimos experimentos, muchos de ellos han sido fallidos. Y de hecho lo curioso además es que somos la única especie dentro del género Homo. Esto no ocurre en ninguna especie del planeta. Todos los géneros tienen varios miembros, varias especies. La única especie humana hoy día es la nuestra. Es muy curioso esto, ¿no? Y luego, con respecto... crucial eso que claro, estás eso diciendo. es una cosa muy crucial. importante. No sabemos por qué es, ¿no? O si los hemos hecho desaparecer. En el o ámbito de la Nadie lo arqueología sabe. es clave. Nadie lo sabe. Pero lo que sí que yo creo que es admisible por la ciencia es que de alguna manera yo ya me consideré atrevido cuando ya hace años en el libro de La mente del Homo sapiens me atreví a decir que las personas, las personas de Atapuerca, el hombre de Atapuerca, había sido capaz de pensar que la conciencia sobrevive a la muerte, ¿no? Que es un poco lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? Trascendencia, algo de nosotros sigue después de la muerte. Exacto, es distinto del cuerpo y sobrevive a la muerte, y que ya la cima de los huesos demostraba de alguna manera esa creencia, ¿no? Ir ahora tan atrás en el tiempo es todavía más atrevido. Es tremendo. Pero mientras no se demuestre lo contrario, cabe la duda. Pero quiere decir, por tanto, compañeros, esa es una gran clave, Manuel, creía el ser humano que había algo más que lo material, que algo, por eso se honraba, seguía ahí y era objeto de culto y de cuidados. Hay algo que ya no está vivo y que sigue. Exacto. Y eso hace 2,5 millones de años significaría, por tanto, que hemos estado con ese sentido de trascendencia, de espiritualidad, como ustedes lo llamen, me da igual, desde el principio del tiempo. Y ahí voy, y esto es un poco herejía, porque Enrique también soltaba antes lo de que si no taponan, que no sé cómo se hace eso y si es posible, todas estas bombas que él dice, ¿por qué? No sé a quién puede molestar tampoco que sepamos que somos hombres religiosos desde el principio del tiempo, ¿no? Bueno, pues estamos descubriendo cosas que nos parecían como garabatos del colegio, cuando nos lo contaban, seres que poco tienen que ver con nosotros, y a lo mejor la sensación de lo humano y su misterio está ahí desde el principio del tiempo, en esa cueva tan estrecha, que tuvieron que pedir ayuda y que 6 maravillosas mujeres muy delgaditas entraron. Yo me imagino el momento de esas mujeres, ¿no? Porque eran muy conscientes de que estaban viendo quizá el primer camposanto de la historia. El primer camposanto de la humanidad no es, amigo, un montón de huesos. Es la veneración por el más allá. Eso tiene tales implicaciones que nos hemos querido acercar con estos amigos a la baranda a observar todo lo que está pasando. Seguramente tendremos que hacer más mesas de la evolución, porque está nuestro misterio aquí. Oiga, que usted es hijo de todo esto también. O sea, no se sienta lejos de esto, que su misterio también tiene que ver, está anexado a todo esto. Tendremos que descubrirlo. Quizás una forma de enterarnos definitivamente de quién somos y qué hacemos aquí. Gracias, como siempre, a los 3 compañeros. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Iker. Amigos. Gracias. Vamos con otra historia. Seguiremos esperando a ver qué pasa con ese punching ball, que también lo hay dentro del ámbito de la ciencia, ¿no? Porque a mí me decía Bermúdez de Castro eso que me impresionó mucho. Con esa piedra maravillosa, vuelvo a recomendar la visita al Museo de la Evolución Humana de Burgos. Está esa especie de piedra y es emocionante, no sé por qué, hay algo ahí que parece un ídolo. Y él decía que pensaba que eso era un ídolo en el lugar de, hasta ahora, quizá el primer camposanto. Bueno, pues problemas, oye, hay problemas cuando se habla de lo misterioso, ¿no? Otro tipo de misterios dramáticos, porque está ocurriendo un chip mental que cambia, que nos sorprende. Y para hablar de chip mental, evidentemente, y de psicoanálisis a la mente colectiva, ya saben quién está aquí, ¿no? El doctor Gaona. Imágenes con ecos
de fanatismo, de barbarie. Doctor Gaona, como siempre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Vamos a sumergirnos en las sombras y en las luces de la mente colectiva, donde nos da auténticas lecciones magistrales el doctor Gaona, que por cierto me gustaría decir que nosotros intentamos, como decía Félix, ser de aquellos de la estirpe de los libres. Hablamos de todo y de todos y ni condenamos, ni criticamos, ni simplemente observamos, analizamos y creemos que lo que contamos, como dice el doctor Gaona, como no es lo esperado, muchas veces sorprende, pero la opinión debe ser la suya. En este caso hablamos de un fenómeno que siempre tiene novedades, por desgracia, algunas tan simbólicas como esta y que nos dejan, por mucho que estemos acostumbrados, volvemos a saltar en el sillón al verlo. La actuación, por ejemplo, del último fanático. ¿Qué hay detrás de esto, doctor? Siempre hay fanáticos y además es muy llamativo porque muchas personas creen que ese fanatismo tan solo se circunscribe, por ejemplo, a temas de índole religioso o político, pero no, es mucho más extenso. También hay otro segundo mito. También se podría creer, por ejemplo, que hace falta un perfil de personalidad determinado, muy determinado para ser fanático. Una vez más, estaríamos equivocados. No hace falta ni siquiera pertenecer a una religión determinada, ni a un partido político determinado, ni tampoco tener un perfil de personalidad. ¿Me quieres decir que cualquiera puede, no sé, cruzársele el cable, como se dice, o el chip hoy en día, y convertirse a alguien equilibrado en un fanático? Que hoy el mundo está más adecuado para ese tipo de saltos, como hemos visto en este tipo de atentados últimamente. No solamente es probable que algunos incluso se puedan sentir sorprendidos cuando ven este tipo de fanáticos. Es probable, y eso es paradójico, que algunos de los que se sienten sorprendidos por ver a este tipo de fanáticos, a su vez, también sean fanáticos en otro tipo de cuestiones. Porque el fanatismo, como su nombre indica, que viene justamente de sirviente del templo, no debemos identificarlo, a pesar de la palabra templo, con las cuestiones, como he dicho, meramente religiosas. Tiene que ver sobre todo por un pensamiento irracional, en el que justamente una serie de ideas, una construcción de ideas, muchas veces irracionales, y aquí viene lo importante, en ocasiones son racionales, pero están mal adaptadas dentro del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo. Podemos, en un momento determinado, estar a favor de cierto tipo de movimiento social. Sin embargo, debido a una mala construcción, podemos creer que justamente ese movimiento social es lo que nos va a salvar a nosotros, lo que va a salvar al mundo y que además somos capaces de dar nuestra vida por él. Y respecto a este último índice, y lo digo con cierta sonrisa agridulce, el fanático que piensa salvar al mundo y piensa salvar a todo el mundo, muchas veces es capaz de llevarse por delante a cualquiera antes que realmente salvarle. Son estos fanáticos que muchas veces, como el caso de Breivik, por ejemplo, ¿no? en Escandinavia, son capaces de matar a un montón de personas para supuestamente hacer el bien. Hitler lo decía también. ¿Qué importa una vida humana si al final todos vamos a morir? Lo importante es la nación. ¿Qué segunda conclusión sacamos de esto? En todo fanatismo siempre hay una deshumanización. La persona muchas veces pasa a un segundo plano. Se ven los seguidores de ciertos equipos de fútbol. No hace falta irse a Siria o a Irak con conductores suicidas de automóviles. En nuestro país hace pocos meses hemos tenido muertos por temas de partidos de fútbol, por ejemplo, enfrentamientos entre bandas rivales, ¿no? ¿Vale la pena realmente dar la vida o quitar la vida por un equipo de fútbol? Doctor, ¿qué ves tú, por ejemplo, en estas imágenes que incluso buscan, no sé si cierta escenografía, este suceso, por ejemplo, que tiene que ver, algunos lo identifican con el asunto de Breivik, lobos solitarios, no lo sé, y que hacen esta especie de fantasmagoría, que matan a personas a cuchillo, que llevan una máscara? ¿Qué hay detrás de una actuación de este tipo? Que, como tú bien sabes, estamos estudiando esto por lo que significan los virales y las redes sociales, buscan como un ejemplo, buscan como un protagonismo. ¿Qué hay detrás de una acción de este tipo? En muchas ocasiones suele existir un líder carismático. Puede haber sido en su momento Breivik, que sirve como ejemplo negativo, pero es un ejemplo en el que, si todos hemos seguido las noticias, es un individuo que en prisión además recibe miles de correos electrónicos, de cartas, de gente que le apoya, e inmediatamente después vienen las personas que siguen esa ideología, ¿no? Todo esto fue muy bien estudiado por un psicólogo, que además estudió psicología a una edad relativamente avanzada, a los 30 y tantos años, Henry Tagfeld. Este psicólogo fue un superviviente de un campo de concentración de origen polaco, aunque él dijo que era francés, en la Segunda Guerra Mundial, y lo metieron como prisionero de guerra. Este psicólogo no se creía estas ideas de esas tendencias o corrientes psicológicas de que, bueno,
que para ser un fanático había que ser muy excepcional y tal y cual, porque él había vivido en carne propia el tema del nazismo y observó como prácticamente una nación completa, con contadísimas excepciones, habían seguido a un líder fanático con igual condición de fanatismo. Entonces comenzó a hacer una serie de experimentos muy curiosos en Inglaterra y de hecho construyó la teoría de la identidad social. Es realmente un ser muy avanzado en los años 40, 50, murió hace relativamente poco tiempo, pocas décadas. Cogió en sus primeros experimentos y hacía líneas, rayitas simplemente en un papel, las catalogaba como A y B, las largas con A y las cortas con B. Bien, todo el mundo era capaz de distinguir esas cortas y largas, pero paradójicamente cuando invertía la calificación, es decir, a las largas les ponía B y a las cortas A, y les decía a las personas además que bueno, que las cortas eran paradójicamente las que ellos veían como largas, era increíble el número de personas que afirmaban que las largas eran justamente las cortas. Entonces fue evolucionando este experimento y finalmente les hizo escoger entre pinturas, dibujos, etc. Y les contaba a aquellas personas que participaban en el experimento que bien, tú como has escogido eres del grupo rojo y tú del grupo azul o blanco o negro, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos adquiría esa consciencia de grupo y ahí comenzaron esos primeros descubrimientos del fanatismo. Cada uno comenzaba a volcarse dentro de un grupo y a crear fronteras hacia el exterior. Creo que es además un fenómeno muy de actualidad en muchos países, incluido el nuestro. Este fanatismo fue identificado por Tagfeld justamente y además siguió con sus experimentos hasta el momento en que murió. Y hubo otro que recogió el guante, nada menos que Steve Jobs. Steve Jobs, entre paréntesis, de origen sirio, una persona, creo, huelga decirlo, sumamente inteligente, y aplicando esta teoría fue el primero que lo extrapoló a la publicidad. Lo que dijo Steve Jobs fue lo siguiente, y así recomendó a sus publicitarios: no vamos a hablar de que nuestro producto es mejor que el otro, no, las personas que pertenecen a nuestro grupo son mejores que las del otro. Y entonces esas personas crearon verdaderos grupos y hasta el día de hoy incluso, quizás estás de acuerdo conmigo, que existen los evangelizadores. Evangelizadores de esa marca, por ejemplo, o evangelizadores de otro tipo de ideas. Son personas que en un momento dado llegan a ser fanáticas. Se puede ser fanático de muchísimas cosas, sí. Incluida de esta. Hoy en día hay muchos movimientos de todo tipo en los cuales ocurre este tipo de cuestiones. Políticos, religiosos, es verdad, pero también hay otros, ¿no? de muy diversa índole. Un ejemplo, y les hago un pequeño desafío a nuestros telespectadores. Si ustedes no saben, por ejemplo, quién era Miguel Pajares o Manuel García Viejo, y si se acuerdan del nombre de un perro, al que todos quisimos también, o por lo menos apreciamos, quizá hayan sido también víctimas de cierto fanatismo. Doctor Gaona cuenta siempre, me encanta esa frase, doctor, te la voy a copiar ya, lo no esperado, lo que no cuentan otros, lo no convencional. Creo que eso ocurre muchas veces en esta nave del misterio y te lo agradecemos de todo corazón. Encantado. Doctor, gracias. Buenas noches, Iker. Vamos con Mundo Insólito. Comenzamos con unas imágenes que están dando la vuelta al mundo. Incluso se ha llegado a decir que fueron grabadas en Gran Canaria, en España, pero no fue así. Ha sido en Paraguay, en Paraná, en un arroyo, donde un grupo de bomberos se ha encontrado con una extraña criatura flotando en las aguas. Ahí está, unas manos como humanizadas, los pies también con unas uñas largas, la cara extrañísima. Y además, lo que ha hecho pensar a los zoólogos que puede tratarse de un animal, pero bastante extraño, no sabemos si con deformaciones teratológicas parecido a un simio, a un mono, es su larga cola. Tenía una cola bastante pronunciada y, como vemos, las manos pueden ser de un simio, pero no lo tienen nada claro. Hay otras personas que apuntan a la posibilidad del mítico chupacabras. Al parecer, por la zona han estado apareciendo animales muertos con esas succiones que son típicas de esa figura mítica, ¿no?, del chupacabras, y de repente aparece esta extraña criatura flotando que por el momento nadie ha logrado averiguar de qué tipo de animal se trata. Eso sí, está en un tremendo estado de descomposición, como están viendo, lo cual hace más difícil todavía a los veterinarios pues saber qué animal es. Pero bueno, si los descubrimos, se lo contaremos. Y nos vamos
a otra cosa muy extraña que ha ocurrido hace unos días en China. Fíjense, una ciudad flotante. Los chinos se quedaron con los ojos como platos. ¿Por qué? Porque estaban viendo cómo en el cielo se dibujaba de repente toda una construcción de edificios extrañísimos. Interpretaron como que era algo del Club Bilderberg, que ya me dirán ustedes qué casa con esto. Pues no lo sé, algún experimento que se creía que estaban haciendo. Pero la realidad es otra, no sé si igual o más extraña. Un efecto óptico que se llama Hada Morgana. Es una ilusión, es una alucinación que provoca que las nubes, la luz en determinado momento, forme esta serie de edificios, de edificaciones en lo alto, en el cielo. Pero es que no se ha visto solo una vez esta semana en China. Se ha visto hasta en 2 ocasiones y en diversas localidades. ¿De verdad es una alucinación o es una ciudad del espacio exterior y no está tan bien explicado? Y acabamos con algo que yo no sé también si puede ser alucinación, montaje no, porque ya se ha visto que no hay nada pintado precisamente en ese lugar. Una sombra. Para que haya una sombra tiene que haber algo opaco que la provoque y una luz que le dé directamente, ¿verdad? Aquí está, la luz le puede dar. Pero, ¿qué objeto opaco provoca a un señor aquí sentado? Alguien que está sentado. La gente dice que es un fantasma, que es una zona en Illinois donde mucha gente se ha quitado la vida. ¿Será verdad? ¿Ha quedado la impronta de alguno de estos suicidas pegada como el cemento que está ahí? ¿O realmente ha sido esta especie de poste que hay ahí más una serie de humedades que puede haber en este bordillo las que han provocado que se aparezca esa figura? Bueno, pues ahí está el enigma. A ver si lo descubrimos. Ustedes saben que desde hace un tiempo estoy intentando, contar mis historietas a través de Universo Iker en Radio Set. Ustedes pueden conectar, si les apetece, con lo que es mi buhardilla. Yo cuento algunas cosas que me impresionaron, en fin, en la infancia, en la juventud, cuando empezaba con estos temas, y también con lo que me pasa ahora. Y les confesaré que esas cosas que yo rememoro y que me emocionan, pues van a tener lugar otra vez, y es imposible sustraerse al encanto de reconectar con algo que tú leíste hace mucho tiempo. Les voy a confesar varias cosas. Este caso, yo intenté investigarlo, pero no encontré los testigos, no querían hablar. Ahora ha ido Javi Pérez Campos. ¿Habrá tenido más suerte? Verán, ¿por qué hablamos de esto? Porque el Reino Unido habla de una serie de casos en Gales en los años 70. Aparecen varios niños, en concreto 14 testimonios, que dibujan prácticamente lo mismo. Vieron un gran artefacto que se posaba junto a la escuela, vieron salir una figura, dejó huellas, estaban impresionados. Ahora, el Ministerio de Defensa británico da esta información oficial, investigada por sus agentes. Pero verán, como siempre, no valoramos lo nuestro. Cuando yo vi esta noticia, que dio la vuelta a todos los confidenciales, los periódicos, todo, porque es rápido y se cuenta, y uy, el Reino Unido, esto parece importante. ¿Ustedes sabían que hubo varios casos, me atrevería a decir que más de una docena de casos de ovnis con la misma fuerza junto a escuelas españolas? Y que hay 3 que son espectaculares en tierras de La Rioja, en tierras de Vizcaya, en tierras de Navarra, y aquellos testigos incluso fueron obligados a guardar silencio, y que ese silencio se rompe 40 años después, porque nadie les ha quitado de la cabeza lo que vieron, y que lo que vieron era aún más espectacular que esto. Había humanoides, había grandes naves, había marcas en el terreno. OVNIs en la escuela. Creo que ahora el compañero Javier Pérez Campos ha tenido más suerte y ha encontrado esas voces que les hablan para contar su historia. A mediados de los 70, nuestro país se convirtió en el escenario de toda una serie de fenómenos anómalos que han permanecido silenciados desde entonces. La única prueba de aquellos sucesos reside aquí, en los enormes archivos de la Biblioteca Nacional. Tras varias horas de búsqueda, los titulares de los viejos periódicos nos devuelven los nombres de medio centenar de niños que entre 1974 y 1977 se convirtieron en testigos de la aparición de unos extraños artefactos que surcaron los cielos de todo el norte de España. Días más tarde,
En medio de una campaña de desprestigio perfectamente orquestada, aquellos niños fueron relegados al olvido y el silencio se adueñó de aquellos casos. Con un puñado de datos obtenidos directamente de los periódicos de la época, nos disponemos a reabrir aquellos insólitos incidentes que impactaron a todos los testigos. Claro, estamos hablando de los años 70, de una década donde, digamos, los casos de avistamientos ovni pues son muy singulares, ¿no? Son casos que no se han vuelto a repetir en otra década. Ten en cuenta que se repiten avistamientos singulares como aterrizajes, huellas que se dejan en el terreno, avistamiento de humanoides alrededor de los objetos, persecuciones de luces a los testigos, y concretamente se, digamos, amontonan todos estos casos en la zona norte de España y en esta década que estamos comentando, ¿no? Acudimos a la localidad riojana de Arrubal, donde en noviembre de 1974 varios niños observaron la aparición de un gran artefacto que llegó a posarse varios minutos sobre sus cabezas. Recorremos el pueblo preguntando a los vecinos por aquella historia. Finalmente, nuestras pesquisas acaban conduciéndonos a los testigos directos del extraño incidente. De repente estamos jugando, se empezó a poner todo el cielo todo naranja o rojo, pero o sea, todo, de repente, ¿qué pasa aquí? Y vino un aparato así con forma de puro y de repente con luces y se nos posó encima. Cuando eres pequeño te parece todo grande, pero un camión o algo así bastante hermoso. Y que digamos en la zona esta que está la señal, pues ahí estábamos jugando al fútbol y ahí fue donde avistamos o donde vimos el objeto este. Además daba bastante luz, era bastante potente la luz que daba. Rojas o naranjas. Y de momento pues empezamos todos a meternos un poco, a hacernos los valientes ante el objeto, diciendo bajar aquí, que os vais a enterar. Empezó, yo creo que alguno le tiró alguna piedra también. Uno de los detalles más insólitos del caso, tal y como lo publicó la Gaceta del Norte, son los signos que llevaba el desconocido artefacto. 40 años después, los testigos siguen sin tener duda de la forma de aquellos trazos. Todos coincidimos en que tenía una forma alargada y que tenía unas letras. Las letras, yo me acuerdo de maravilla de las letras, porque se veían muy bien. La L, una L, porque aquí no está la L. Una L yo me acuerdo. La L, la V, la X, la D y la M. La X, la V, la D, eso es lo que recuerdo que tenía. Las letras que te estoy diciendo se distinguían, porque después las estuvimos escribiendo en la pizarra y nos acordábamos todos de las letras que eran. Los niños quedaron asombrados por el objeto que, durante varios minutos, se mantuvo silencioso sobre el patio del colegio. Y estando mirando, pues de repente, claro, pues ya no estaba. Se ha ido, ¿sabes? Que no nos dimos cuenta ni de que desaparecía. Fue visto y no visto. Desapareció sin más. Era algo raro y algo que yo no lo había visto nunca. Y no lo he vuelto a ver nunca, vaya. La incertidumbre todavía es latente en estos vecinos de Arrubal, que no han olvidado ni un solo detalle. Lo que no saben es que solo unos meses más tarde, otro grupo de escolares de Etxebarri, en Vizcaya, vivieron una experiencia prácticamente idéntica. Conseguimos localizar a 3 de aquellos niños que también se toparon con un objeto luminoso de origen desconocido mientras jugaban al escondite junto al colegio. Yo creo que era domingo. Y entonces sobre las 9 o las 10 y estábamos pues por aquí pues jugando porque éramos críos. Y yo estaba contando y cuando me di la vuelta y miré por atrás pues vi aquí encima del colegio la luz. Y fue cuando vimos un objeto
ahí encima, con varias luces circulando alrededor del objeto. Pues tenía forma como un plato encima de otro, redondo, y con luces blancas y, no sé, yo creo que de varios colores había. Sí que me pareció que el objeto era oscuro en sí, el material del objeto era una cosa oscura. Tras el shock provocado por la inesperada aparición, el pánico se adueñó de alguno de los niños ante la asombrada mirada de algunos adultos que se acercaron tras escuchar el enorme alboroto. Éramos niños y empezamos a chillar y mira, y nos quedamos como tontos viéndolo. Salieron todos, pues gritando, uno gritaba, otro lloraba. A mí me provocaba pánico. Al cabo de unos minutos, la enorme maquinaria que permanecía en absoluto silencio sobre el tejado del colegio desapareció igual que había llegado, sin dejar rastro. Subí hacia arriba, se paró un segundo y tiró en recto hacia los montes que tenemos aquí atrás, el Pagasarri. Fue visto y no visto, como quien dice. Entonces, como estábamos un montón, pues todavía lo crees más, porque dices, no estoy sola, que si estoy yo sola, pues igual ni habría comentado nada. Yo lo que vi, eso, como te he comentado, eso no es de aquí. Un año después del avistamiento, en la escuela de Echevarri ocurrió un tercer incidente todavía más singular. Durante décadas, el conocido como caso Mañeru ha sido un auténtico tabú por la cerrazón y el silencio permanente de los testigos. Lo que vieron una tarde de febrero de 1976 es tan sorprendente que ninguno ha vuelto a hacer declaraciones a los periodistas. Me llama la atención que se haya querido echar tierra de alguna manera sobre este caso, ¿no? Me llama la atención esa campaña de alguna manera de desprestigio hacia un caso tan impresionante. Que haya habido investigadores pseudoescépticos que hayan intentado desprestigiar con no pocos esfuerzos este caso. Durante nuestra búsqueda de testigos por el pueblo navarro, algunos vecinos recuerdan algunos detalles de aquella fría jornada en que un grupo de escolares se topó con lo imposible en lo alto de un monte conocido como el Ristro durante una excursión. En esa ocasión, el artefacto, que tenía una cúpula acristalada, llegó a posarse en medio del monte. Algunos de los niños llegaron a observar unas figuras oscuras moviéndose en el interior de la nave. Pues que habían visto bajar, o sea, de arriba, aterrizar, o sea, abajo, sí, como una nave. Ignacio, decían también, no sé si se acuerda, que vieron personas dentro, figuras. Sí, decían eso, sí, que habían visto, sí, que habían visto dentro unas personas, pero, o sea, que no parecían que eran raras, que no parecían de aquí, de este planeta. ¿Y es verdad aquello de las huellas que decían que quedaron en la Tierra? Sí, en la Tierra sí, había como unas zancadas grandes y se metían en la Tierra, igual 10 centímetros se metían. Unas pisadas raras. Otros vecinos recuerdan a la perfección el pánico con el que los niños y la profesora Dorotea Apesteguía descendieron del monte aquella tarde. Jesús, ¿qué es lo que decían los niños cuando vinieron al pueblo y empezaron a hablar con vosotros, con la gente? Pero primero, después estaban como asustados por un lado, como asustados, porque claro, contando y tal, estaban asustados. Y a lo primero, ya después ya se pusieron bien, pero los primeros días pasaban miedo, y más los más jovenicos, ¿entiendes? Finalmente, localizamos a Natividad Salvador, una de las niñas que se encontraba aquella tarde junto al resto del grupo. Tras varias horas, conseguimos que la testigo rompa un silencio de 40 años y relate lo sucedido por vez primera para las cámaras de Cuarto Milenio. Muchas veces íbamos de la escuela pues a pasar la tarde al campo
Y pues fuimos como muchos días. A la clase después de comer, a la tarde, nos fuimos al campo. Yo tengo recuerdo de que gritaron, un ovni, un ovni. Y entonces pues fuimos todos hacia los que estaban gritando. Es pues el típico platillo que dibuja todo el mundo, ¿no? El grupo observó extrañado unas figuras que parecían moverse en su interior. Instantes después, algunos niños se percataron de que uno de sus tripulantes deambulaba en el exterior, muy cerca del aparato. Es curioso lo que los niños ven, coinciden además en una figura alta, robusta, que se mueve con dificultad, que lleva una especie de mono y una especie de casco también incluso, ¿no? Salió de la nave un hombre como muy grande, como si fuera de lata. En ese momento, el pánico se apoderó de todos los integrantes de aquella excursión, que echaron a correr campo a través. Luego es la sensación, sí, de como de miedo, de irnos todos corriendo, y cuando la profesora nos oyó, pues nos... Venga, vamos a la escuela, vamos a la escuela. Llegamos a la escuela y nos pusieron en la primera fila y nos dijeron que cada uno hiciera un dibujo de lo que había visto sin copiar al otro. El día siguiente, que fuimos con mi hermano mayor, que ya no está con nosotros, y vimos las huellas. Eso sí que me acuerdo. Que él nos explicaba, esto más o menos medirá 45 centímetros y que tenían como en el talón como 4 puntos. Muchos de los niños de la época fueron interrogados y se convirtieron en el objetivo principal de todo tipo de debates y juicios para intentar desacreditarles. Indudablemente, la campaña de desprestigio hizo su efecto. Y aunque durante nuestra investigación hemos logrado una decena de testimonios, muchos otros han decidido mantener el largo silencio como un secreto de 40 años. En ocasiones, incluso desconocido para los familiares más cercanos. Un hermetismo inquebrantable que ha dotado aún de más misterio estos extraños incidentes. Pues la verdad es que no cabe otra cosa más que dar la más sincera enhorabuena a nuestro compañero Javier Pérez Campos, porque esto me parece una investigación de primer nivel, que realmente me ha puesto los pelos de punta. Ha habido algunas frases y algunos momentos de esos que nos reconectan, ¿no?, con tantas investigaciones. Les confesaré que yo en su día intenté hacer algunas pesquisas y que no llegué al nivel de consecución de nuestro compañero Javi, que demuestra desde luego así sus grandes dotes, ¿no?, como gran investigador que es y gran periodista que es. Desde luego que es emocionante porque pocas veces se ve la verdad de un fenómeno que permanece ahí en la mente y en el corazón de los testigos a pesar de que pase el tiempo y a pesar de que haya habido maniobras interesadas para intentar incluso hacerles creer que no vieron lo que vieron. Ahora, ¿qué es lo que vieron? Eso vamos a poder contarlo además con testigos de excepción. Javi, enhorabuena. Muchas gracias. Compañero. Yo creo que esto es parte también de eso que Enrique de Vicente llamaba el efecto milenio, porque fíjate, Natividad Salvador, a la que veíamos al final de la pieza, testigo del caso Mañerú, nos contaba que incluso hace ya años el programa intentó que viniera, que contara su testimonio, y ella ya había rechazado en varias ocasiones, pero de repente ha visto cierta apertura, ha visto que íbamos a tocar este tema muy en serio, que nos íbamos a meter a fondo, y aceptó de repente esa llamada que nos ha costado, después de muchos intentos. Yo te doy más sincera enhorabuena, de verdad. Me parece, no sé, una imagen, una auténtica bomba. No es un caso actual, ¿y qué más da? Si el fenómeno es universal, absolutamente y atemporal. Pero, como decíamos antes, el asunto de los niños ingleses, mostrando sus dibujos, por cierto, ha dado la vuelta al mundo porque ha sido noticia. Resulta que en España tenemos casos tan impresionantes o mucho más, pero había ahí esa especie de madeja de silencio que Javi Pérez Campos ha reabierto, ¿no?, con gran pericia, con la ayuda también de nuestro compañero Diego Marañón en el asunto de la documentación, y luego donde es realmente difícil, ¿no?, en el campo abierto, cuando uno se encuentra con el silencio, y van a ver, Javi, lo que se ha encontrado,
porque por los ovnis aún casi acaban a puñetazos. Ahora lo vamos a comentar. Pero también significa lo vivo, hiriente, como muchos temas, que es este asunto, ¿no? Nos acompaña Pilar Fernández Blanca, a la que evidentemente agradecemos muchísimo que se siente en esta mesa. Pilar, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por tu ayuda, muchas gracias por hacer que esto no se olvide, porque tú eres una niña que entre las 9 y las 10 aproximadamente, 28 de septiembre año 75, jugando junto a un colegio que todavía existe, me ha impresionado, ¿no?, ver que todavía el entorno es parecido, y es un entorno, Pilar, además, no tan de campo como los otros casos, estáis casi en un entorno perfectamente urbano, ¿no? Sí, ¿Cómo fue aquello? Pues nada, estábamos al lado de casa, si es que el colegio está al lado de mi casa, y vivíamos todos por allí, y bueno, pues estábamos jugando por allí, y pues lo que dice sobre las 9, las 10 de la noche, y es que de repente empezaron a chillar, y entonces ya nos fuimos todos hacia el lado del colegio, y miramos para arriba y nos encontramos, pues eso, algo que era, pues, sorprendente. ¿Lo estás viendo ahora? ¿Lo estás viendo ahora? Sí. ¿Te acuerdas Sí, perfectamente? me acuerdo como eso si no se olvida, lo estoy Pilar, viendo ahora. Eso no se olvida. No. Yo lo digo siempre, me repito, pero es lo que pasa en el misterio, que podemos olvidar muchas cosas de nuestra vida incluso, pero cuando alguien que ha vivido algo vuelve a conectar con eso, es que se presentan. ¿Y qué estás viendo? Pues veo mucha luz. Era una cosa grande y mucha luz. Lo mirabas y estaba quieto y yo veía luz blanca, o sea, una luz que casi te molestaba. Cuando uno ve en el cielo algo muy lejano, hombre, puedes tener curiosidad, pero si hubo personas que gritaron, quiere decir que eso parecía más cerca del colegio. Estaba encima del colegio. ¿Encima del colegio? Sí, por encima del tejado, yo no sé, no me acuerdo a qué altura, pero sí, por encima del tejado. Lo veíamos muy cerca. Cuando dibujáis, después la forma un poco casi de óvalo o la clásica forma de dos platos, resulta que sin miraros unos a otros, los niños dibujáis lo mismo prácticamente. Sí, yo así lo recuerdo. Así lo recuerdo. ¿Cuánto tiempo está eso sobre el colegio? Pues yo qué sé, 15, 20 segundos, un poquito. ¿Y algún ruido? Nada. 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 O sea, eso está un aparato tan grande aparentemente que baja al entorno de Etxebarri, que es un sitio urbano, y que tú no estás escuchando ningún motor. Nada. Es que aparece de momento. Miramos y lo encontramos allí. ¿Y desaparece? Con las mismas. Con las mismas se eleva y desaparece. Y hay una cosa muy importante. Cuando tú estás viendo esta pieza, estás viendo el reportaje con nosotros aquí, ha habido un momento que es muy bonito, yo siempre lo digo, las reacciones de los testigos que no saben lo que Javier ha grabado en otros sitios. Y tú me decías, Pilar, ¿verdad? Me decías algo. Sí. Es exactamente como lo que nosotros vimos. Igual que nos pasó. ¿Qué has visto que era paralelo a lo que tú viviste? ¿La forma de entrar en escena, de salir? Pues sí, los chavales, o sea, cómo salen, que están jugando, se asustan, la manera de contarlo, cómo lo describen, es que igual. ¿Y qué pensaste después? ¿Tú eres una niña? ¿Qué edad tenías? 13 años. ¿Y qué pensaste? O sea, ¿cómo uno asimila todo esto? Pues bueno, pues sin más, decíamos que era un ovni y así nos quedamos. Estaba asumido que los ovnis existían, ¿no? Claro, porque yo recuerdo que en aquella época... Sí. Yo soy nacido en Vitoria, pero claro, esto ha pasado mucho tiempo, pero se empezaba ya a hablar del tema ovni. Sí. Y gracias a los reportajes, sobre todo de Benítez, en la Neta del Norte, había una sensación de que los ovnis existían, igual no es como ahora, ¿no? Que podía ocurrirte, ¿no? Eso es. ¿Tuviste miedo? Sí. Es más, mi madre dice... Yo no me acuerdo, que cuando llegué a casa llegué llorando, o sea, muy nerviosa. Yo no recuerdo. ¿Aquello te produjo una especie de sensación de que era algo poderoso o algo...? Sí, claro. ¿En ningún momento pensaste que podía ser otra cosa? ¿Humana? ¿Algún tipo de avión que tú habías visto? ¿Un helicóptero? Yo qué sé. No, es que lo teníamos claro. ¿Todos? Todos. Los que estábamos allí, que éramos 5 o 6, todos un ovni. Y qué impresión volver a ver a compañeros, hablamos de que han pasado 40 años, se dice pronto, y que ellos siguen, hasta el fin de mis días mantendré que lo que vimos es lo que vimos, o sea, no han cambiado de opinión ninguno. No. ¿Qué supuso en tu vida esto? Es decir, ¿simplemente fue una experiencia de la niñez, casi pubertad o adolescencia, y que la dejas pasar? ¿O significó algo importante para tu vida? Quizá para tu forma de ver las cosas. Hombre, crees crees que algo hay. Algo puede haber. No me gusta hablar mucho del tema porque la gente, pues igual digo, no te cree, no... ¿Te has encontrado también con eso, Pilar? ¿Te has encontrado con personas que, aun sabiendo de tu honestidad... Sí, lo comentas y se ríen, un ovni, se ríen. Entonces yo lo evito. Pero fíjate lo que estás diciendo.
la enorme división que hay. O sea, es decir, Pilar Fernández Blanca es una persona absolutamente normal, es una niña de 13 años, le pasa lo del ovni, y la que era una vecina o una niña como los demás, ya cuentas lo del ovni, ya es que yo no acabo de entender. O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que era antes y lo que era después? Que ha visto algo en el cielo muy cerca del tejado. Y sin embargo, ese silencio, Pilar, ha ocurrido especialmente en estos 3 casos que Javi excepcionalmente ha revisado y reinvestigado. Hubo un interés en que los niños dijeran que no habían visto lo que habían visto. ¿En vuestro caso ocurrió algo parecido o no? ¿Alguien No. te aconsejó? Nada. No. No vino nadie a decirte nada. No. Es más, bueno, yo al día siguiente llamé a la Gaceta del Norte. ¿Fuiste tú la que comentaste Sí, el caso? fui yo. ¿Y fue JJ Benítez? Claro, estuvimos con él. Qué bueno, ¿qué recuerdas de aquella visita? Sí, que nos citó, pues no sé, a los 2 o 3 días y fuimos allí a Bilbao y estuvimos allí, no sé cuántos fuimos ya, eso no me acuerdo, con la madre de uno de ellos y hicimos allí una entrevista y salimos en el periódico, en la ¿Y qué Gaceta. eco después de salir en el periódico? ¿Eso qué supuso para ti? ¿Cosas buenas o realmente te encontraste con que la gente...? No. Bien. Sin más, o sea, tampoco luego... no. JJ Benítez, en su mítico libro legendario 100.000 kilómetros tras los ovnis, hablaba, ¿no?, de un ovni sobre la escuela de Echevarri, y yo lo leía de niño eso, que quién me va a decir a mí que iba a tener aquí uno de los testigos. Javi, el silencio sí te lo has encontrado, y además de una forma tan gráfica que significa, no sé, el tabú que sigue siendo el tema ovni. Cuéntame, por favor, porque Javi siempre, claro, me va haciendo crónica perfecta de lo que le va sucediendo, y me dice, mira, Iker, me manda un mensaje, esto lo contamos así. Dice, en Arrubal casi acabamos... La gente, no él, la gente casi acaba a puñetazos. Me interesa mucho. Pues fíjate, ocurre en el momento en el que en el reportaje se me ve entrando en el bar, y es un momento en el que cuando haces investigación de campo es una cosa muy recurrente, ¿no? Acudir al bar donde se dan cita a muchos vecinos y donde puedes encontrar testigos, ¿no?, de estas historias. Yo despliego allí la prensa del suceso, es la hora del desayuno aproximadamente, y empiezo a preguntar a la gente si ellos recuerdan este incidente que ocurre en los años 70 de unos niños que ven un ovni en un colegio que también está todavía. Entonces, la persona que tengo al lado me dice muy abiertamente que, bueno, que aquello fue todo mentira, que él no ha oído nada en los 50 años que lleva viviendo en el pueblo, que esa es una patraña en la que no cree nadie, esto de los ovnis no es algo que se estile. Y bueno, yo empiezo a escuchar esa historia cuando de repente una persona que está casi en el rincón de esa barra se pone en pie y prácticamente pega una voz y dice que qué es eso de que los ovnis son mentira, qué es eso de que esa historia no ocurrió, porque él sí la había escuchado. Entonces centro mi atención en él, le pregunto si él fue testigo de aquello y dice que no, pero bueno, que tiene cierto recuerdo de amigos que contaban aquello, y la persona que no creía empieza a generar un debate diciendo que bueno, que eso es mentira, que eran niños, que se habían inventado aquello que vieron, que sería un avión. Entonces esta persona pega casi un puñetazo en la mesa encima de la barra y dice que para nada, que deje de decir sandeces, que respete a la gente que cree en estos fenómenos, y entonces la cosa se empieza a acalorar hasta tal punto que el compañero llega a apagar la cámara. Si hubiéramos sido otro tipo de programa quizá habríamos azuzado el debate, sí, ya sabes. Pero lo que ocurre al final es que esta persona, el descreído, el que intentaba decir que todo era mentira, acaba bajándose del taburete y se marcha del bar ante los gritos de este otro hombre que sigue diciéndole que pida disculpas, que deje de ser tan negacionista y que se marche. Le decía, márchate de aquí, valiente, márchate, ten lo que hay que tener para reconocer que esto ocurrió. Y este hombre se fue y al final empezamos a tirar del hilo, y gracias a ese debate bastante encarnizado empezaron a llegar personas interesadas por el barullo que se había formado ahí y que decían que recordaban aquella historia. Y así fue como conseguimos localizar a muchos testigos. Es decir, el tema ovni todavía, imagínense cuando estaba Benítez ahí en la carretera, años 70, bueno, lo sigue estando, u otros investigadores, ¿no? Lo que se encontraban, lo que yo mismo me he encontrado muchas veces, ¿no? A veces saltan chispas, porque lo que le ocurría a Pilar, ¿no? La mente escéptica y la mente que cree porque lo ha visto, se encuentran en el mismo bar, en la misma calle, y ahí surge como una especie, esto es interesante, irreconciliable, o sea, no hay conexión, no se puede, uno piensa totalmente lo contrario, y de esto se ha hablado poco, ¿no? Entonces, claro, surgen esos conflictos. Pero, por cierto, los niños de Arrubal, que es un caso impresionante, llegan a ver unas letras que ellos identifican junto a unos puntos y unos signos como letras del alfabeto. No quiere decir que fuesen esas letras, pero que ellos lo veían así. En el caso de Echevarri, ¿llegasteis a distinguir alguna cosa? Porque luego dibujáis
un material bastante sólido, ¿no? Un platillo casi de película. Pero no había nada en la superficie de aquella figura. ¿No visteis nada tipo ventanilla, tipo... nada, ¿no? No. Nada. Yo no recuerdo. Y los otros tampoco. Lo interesante es que cuando yo a Pilar le muestro los dibujos que hicieron, por ejemplo, los niños de Mañeru, ella dice que sí que ve cierta semejanza en este tipo de estructura, ¿no? Aunque ellos lo ven desde abajo, que es otra perspectiva, en Mañeru lo llegan a ver posarse en el monte, pero sí que te recuerda un poco, me decías, a lo que vosotros visteis, ¿no? Sí, la forma. Como la forma de dos platos soperos colocados así, ¿no? Sí, sí. Pegado uno con otro. Así. ¿Qué tamaño puede tener eso si calculamos no me... respecto al colegio? ¿Era una cosa grande? Siempre, pues estando el otro día que hemos estado, pues igual sí, era grande. El colegio, pues la mitad del colegio, yo creo que ocuparía bastante. Y aquí hay otra clave, Javi. Estamos hablando de casos en el norte de España, en Navarra, Vizcaya y La Rioja, como hubo otros muchos. Recordamos el caso del Guardia Civil en Marquina, que estuvo aquí, que dispararon casi prácticamente, estuvieron a punto ante una circunstancia, una nave muy parecida. Y estos tres casos, Javi, son cosas muy sólidas, muy grandes, de gran tamaño. Pero, ¿qué misterio es cuando en Mañeru, que era un caso tabú? ¿Y por qué era tabú? Pues porque mucha gente estaba interesada, pero ya a nivel del pueblo. Quédense con esto que es muy importante y si puedo luego les contaré alguna cosa más. Gente de fuera que aparece no para investigar o preguntar como Javi, y yo diría que no para saber la verdad. Aparecen para que los niños acaben convencidos de que no han visto lo que lo han visto. Para cambiar la historia. Y eso lo has vivido en Mañeru. Hemos visto algunos investigadores que lo mencionaban. Hubo unas visitas diferentes y concretas para que los niños fuesen convencidos de que habían visto un tractor, por ejemplo. Como si los niños nunca hubieran visto un tractor en Estella. Es un pueblo agrícola, es decir, que están acostumbradísimos a ver tractores. Y fue una de las cosas que intentaron hacerles creer que se habían confundido con un tractor y que por mantener ya la equivocación y no decir que se habían confundido, pues habían mantenido aquello, ¿no? Pero sí que nos decían... ¿Qué sabemos de esas visitas? Mira, en Mañeru nos ha costado muchísimo hablar con los testigos, hasta el punto de que hay gente a la que hemos conseguido localizar y nos han colgado el teléfono. Hemos reintentado llamar en varias ocasiones. Nos han dicho de muy malas formas que no querían saber nada de periodistas ni de nadie que preguntara sobre manteniendo que ellos eran testigos de ese caso. Sí, sí, reconociendo además que recordaban la historia, pero que no querían hablar de aquello. Entonces, sí que nos cuentan que hay un momento determinado en el que primero el cura del pueblo les hace varias preguntas a los niños. Él es muy escéptico, les hace interrogatorios por separado, juntos, les hace dibujar lo que ven, todos dibujan exactamente lo mismo, hasta el punto de que este cura, que era absolutamente incrédulo y pensaba que era una mentira mantenida por los niños y por la profesora, que esto hay que decirlo, había una profesora entre ellos, acaba convencido de que lo que ellos cuentan es cierto, ¿no? Pero de pronto aparecen una serie de personajes, podríamos llamarles intoxicadores o, bueno, escépticos extremistas que por no dar por buena la teoría de que hay algo misterioso que se ha posado ahí, intentan incluso hacer variar la versión a los niños. Estos personajes que llegan incluso dando caramelitos a los niños, haciéndoles preguntas divertidas, pidiéndoles que dibujen amablemente en un primer momento, acaban diciéndoles efectivamente que lo que han visto es un tractor, que lo que han visto es un helicóptero que se ha posado en una arboleda en la que nosotros estuvimos y es imposible primero hacer aterrizar ahí un helicóptero y también meter un tractor porque es una arboleda pues muy frondosa, ¿no? Y ese ser que aparece junto al ovni que deja unas huellas, evidentemente era un piloto de helicóptero, según estas personas. Alguien que se baja de ahí en ese momento, ¿no? Lo que ocurre es que después, si uno va investigando, descubre que estos personajes, algunos de ellos firmaron artículos con su nombre y apellidos, son los que tiempo después, mucho tiempo después, aseguraron haber generado alertas OVNI, por ejemplo, con un foco y con el flash de una cámara de fotos. Decían que... Intentar engañar a la gente. Efectivamente, en una especie de bueno, experimento sociológico, pero que desde luego tampoco se mantenía mucho, porque decir entonces que una veintena de niños en compañía de una profesora han visto pues una cosa que están acostumbrados a ver, un tractor, o decir, por ejemplo, que toda la oleada OVNI del norte de España en el año 77-78 fue una invención suya, pues no tiene ninguna lógica, desde luego. Aquí lo absolutamente interesante es que ante unos casos que, como ven, no son los habituales, son muchos testigos, a veces incluso la propia profesora, ¿cómo lo recuerda esta mujer en Mañeru? Me ha impresionado, ¿no? Dice, parecía vestido de lata, ¿no? Esa figura que deja unas huellas que otros campesinos recuerdan perfectamente. Bueno, todo esto tan raro aparece en la Gaceta del Norte
Y claro, estos personajes, algunos bien identificados, que han tenido cargos importantes en determinados museos, en el ámbito científico, entre comillas, siendo la inmensa mayoría bastante mediocres en sus profesiones, pero lo que les encantaba era ir al lugar y confundir a los testigos. Era como el personaje de la cizaña de Asterix y Obelix, ¿no? Ir allí e intentar, a veces el caso era tan hermético, tan bien diseñado que no podían, pero lo intentaban. Y durante años hubo estas visitas, es decir, había que conseguir publicar que eso que se había visto, por ejemplo, en Mañerú, era mentira. Y esto es muy interesante, amigos, espectadores, porque estamos hablando de una corriente que es los desinformadores ante un fenómeno que no sabemos lo que es. Y no puedo decir que lo que vio Pilar sean extraterrestres, porque no lo sé, pero muy raro era. Bueno, pues hay una serie de personas en España que han intentado esto siempre. Siempre. Ahí se abre un misterio, ¿verdad? ¿Cuánto esfuerzo, cuántos viajes, cuánta energía gastada en que unos pobres niños, y a veces no niños, pero unos pobres niños cambien su versión? ¿Ustedes qué opinan? Esto ha existido. Por algo será, ¿no? Algo interesaba ocultar, callar. Y en definitiva es que además los casos, Javi, fueron muchos. Hemos recogido 3, pero es que en aquellos tiempos en el norte de España hubo casos similares que tuvieron también las mismas visitas y las mismas personas como Pilar y otros que hemos visto, que hoy se mantienen. Vienen unos tíos ridículos a intentar engañar, no en el caso de ellos, pero en otros no les han hecho ni caso. Ahora con algunos ha causado efecto. Seguramente en el pueblo luego hubo sus discusiones. Seguramente en el pueblo dijeron, ves, ya lo dice el científico. Claro, si en un pueblecito pequeño te viene el señor científico engañando, hay mucha gente que se va a creer el señor científico. Solo le falta la bata blanca. Y eso queda un pozo terrible que ya no quieren ni hablar. Claro, es que lo alucinante y lo que a mí me provoca cierto espanto es que estos testigos, muchos de ellos no quieren hablar, nos tienen ya pues como una parte de todo ese extraño juego cuyo sentido no entiendo muy bien, ¿no? Porque además eran personas que iban en nombre de la ciencia y sin embargo desvirtuando ellos mismos y tergiversando pruebas, datos, intentando desinformar, intentando también hacer variar las versiones de los niños para que ellos ya acabaran también confundiéndose, incluso desprestigiarlos, ¿no? Y decir que eran simples niños y que bueno, pues que aquello que veían no tenía ningún sentido. Lo que ocurre, y esto es muy interesante también, es que en la mayoría de estos casos que hemos comentado, los avistamientos no solo tienen lugar en Mañeru, en Arrúbal y en Echevarri, sino que en esas mismas fechas, en los pueblos de alrededor, hay reportes de avistamientos, por ejemplo, en Logroño, en Agoncillo y en Arrúbal. Esa misma noche hay cerca de 200 personas también en el caso de Echevarri que ven otras luces también en el cielo, hasta el punto de que el periódico ABC llega a hacerse eco de la noticia de que, claro, muy cerca de esos puntos está la base aérea de Recajo y se preguntaban entonces si esto no podría tener que ver también con esta presencia, ¿no? A veces la presencia de bases aéreas relacionadas a un especial pues incidentes ovni, ¿no? Personas que ven muchos objetos extraños cerca de bases, pues es habitual y los periódicos se hacían eco de esto, como si esto quizá pudiera tener que ver, ¿no? Una base de ovnis en La Rioja. Imposible, ¿no? Una base de ovnis en La Rioja, diario ABC, ante la cantidad de casos, muchos de ellos investigados por miembros de la Benemérita, que estaban ocurriendo. A ti si te llega uno de estos científicos, que por fortuna no te llegó, Pilar, y te dice, oye, lo que viste fue pues un globo iluminado, un avión. ¿Tú qué le dirías hoy en día? Porque tú tienes 13 años. Es que hablar de niños, 13 años, uno sabe muy bien lo que está viendo, ¿no? Sabe perfectamente. Yo sé lo que vi. Y era algo así, pues es un ovni. Un ovni, ¿no? Lo dejamos ahí, objeto volante identificado. Eso es. Y nunca has visto nada parecido. No, jamás. Lo que es muy interesante también, miren, todos los testigos, y Pilar nos puede comentar también su caso, pero todos ellos decían que de repente ese incidente sí que les marca en el futuro, cuando de pronto empiezan a conocer este tipo de cosas, cuando ven que hay más noticias de gente que ve objetos no identificados surcando los cielos de nuestro país, ellos muestran una apertura mental mucho mayor, ¿no? Que si quizá no hubieran visto aquello. Sí, sí. Parece que te interesas más cuando oyes cosas, pues claro, te llama la atención. Como y te ha pasado gusta. ahora, ¿no, Pilar? Cuando ves a otros hablando de otros claro, casos, es que digo, tú es sientes que es como lo una que conexión, ¿no? Eso es que eso nos pasó a nosotros. Eso nos pasó a nosotros. Eso es. Yo creo que eso resume todo, Pilar, y es que hay gente que ha visto cosas que no son imaginaciones, cosas que son rotundas. ¿Y por qué los ovnis, sea lo que sea, se aparecerán a esos niños en ese momento concreto? No sé, lo hacen con intención de que esos niños o ya personas adultas
tengan esa apertura de miras, pero luego no les ha vuelto a pasar nada. ¿Qué misterio hay aquí? ¿Algún tipo de aeronave convencional estuvo probándose en esas zonas del norte de España? Pero, curiosamente, la inmensa mayoría de los casos son niños los protagonistas, ¿no? Ahora nos damos cuenta de que en el Reino Unido, y parece que es mucho más importante porque es el Reino Unido, el Ministerio de Defensa habla de estos sucesos. Los ovnis nos rondaban de una forma muy especial ante decenas de personas y como sin temor a lo que estaba pasando, ¿no? Y luego el fenómeno social de atrás. A mí me parece apasionante y me parece muy bonito en Cuarto Milenio, en pleno 2015, acudir 40 años atrás, pero ¿saben para qué? Para demostrar la solidez, porque mucha gente, incluso seguidores de Cuarto Milenio, yo lo sé, no podrán entender en el fondo, porque como yo he estado toda la vida entrevistando a estas personas, sé muy bien la sensación que uno siente cuando se encuentra con alguien honesto, que le está contando algo que parece increíble, pero que es verdad, que tuvieron la oportunidad de ver. Eso lo sabe muy bien Pilar, a la que agradecemos muchísimo su testimonio valiente, su testimonio directo, y a lo mejor, como siempre digo, ponemos líneas de contacto, igual hay personas de diferentes puntos que también vieron lo mismo, que se pongan en contacto con nosotros. Pilar, muchísimas gracias. A vosotros. Por tu valentía, por tu amabilidad y por decir, oye, yo vi lo que vi, punto, si es que es eso. Javi, gracias, amigo, de verdad. Me parece una enorme investigación. Quizás no sea yo muy objetivo porque saben que amo especialmente este tema, pero qué bonito, la gente normal y corriente, sin ningún prejuicio, la gente sana, honesta, contando lo que vio. 40 años después, nadie les va a quitar de la cabeza, aunque muchos, bastante oscuros, lo intentaron. Gracias, Javi. Gracias. Continuamos, esto no para nunca, con más cosas en Cuarto Milenio. Comenzamos en un lugar conocido por este equipo, el preventorio de Aigües de Buxot. Ya saben, el hospital para tuberculosos que hay construido en esta localidad, que desde hace muchos años ya está abandonado, pero hasta allí fue Josep Ramon Orts. El preventorio está en Alicante, en una zona de Alicante. Ellos fueron a visitarlo. Nos dice que no es muy crédulo, que hicieron diversas tomas, diversas fotografías, y que cuando llegaron a casa y las metieron en el ordenador se dieron cuenta pues, que en una de ellas había algo extraño. Detrás de una especie de puerta o de cristalera, como están viendo aquí, aparecen dos siluetas. Lo que ellos, él y su grupo, identifican como una madre y un hijo, o como una figura femenina y un niño más pequeño. Como vemos, están los muros, ya todos pintarrajeados, esto ya es imposible de controlar. Y las dos figuras, las dos sombras que están justamente al final. Él dice, por supuesto, allí no había absolutamente nadie más, nos lo hubiéramos encontrado, además no se ve nada físico, pero en cambio sus siluetas sí que aparecen allí. Puede ser algún tipo de fantasmas, de espectro que se haya quedado por allí pululando. Y Guillermo nos dice que realmente no sabría identificar el origen que ha provocado esas sombras. A lo mejor es algo pintado en la pared. Si alguien más de nuestros telespectadores va hasta el preventorio y hace una serie de fotografías por esta misma zona, que nos diga, por favor, a ver si hay algo pintado detrás o hay algo que haya podido provocar precisamente esa imagen, porque por el momento lo dejamos en stand-by, no podemos solucionar del todo la fotografía. Y ahora nos vamos hasta Cantabria, un camping en Noja. Iván Piña Prades nos enviaba la imagen diciendo que bueno, pues una de las noches del pasado verano estaba en el camping, decidió, como hacía muy a menudo por las noches, tomar fotografías cuando ya no había absolutamente nadie, cuando ya todo el mundo estaba durmiendo, y de repente que se presenta aquí en medio, una imagen como de Halloween, vamos, de estas de la chica de la curva que se te presenta en medio de una carretera. Además parece que lleva un vestido vaporoso, ¿verdad? Como una sombra, como algo ahí flotando en medio, muy típico de los fantasmas, que no se ven los pies. Bueno, pues aquí tampoco se ven los pies, ahí lo tenemos. Parece que se han desdibujado, ¿verdad? Que esta imagen es un poco etérea, que está flotando. Aunque Guillermo, ya saben cómo es, nos da una solución. Nos dice, según la información EXIF, es decir, esa que tienen todas las cámaras, que te registra cuándo has hecho la fotografía, de qué modo, qué luz había. Bueno, nos dice, el tiempo de exposición fue de más de 6 segundos. Es muy probable que alguien situado frente a la cámara e iluminado por la farola cercana dejara una estela como la que aparece. Es decir, que se quitó en el último momento. Pero nuestro amigo dice que no había absolutamente nadie cuando le estaba haciendo la fotografía, que lo estaba mirando a través de la cámara. Así que
Ahí nos quedamos, con la duda. Vamos a ver si no nos provoca dudas la mirada milenaria en esta ocasión. Fíjense en la fotografía. Nos la enviaba Joan Soldevilla. Es el dolmen de Pedra Gentil, en Vallorguina, en Barcelona. Una imagen también evocadora, preciosa, ¿verdad? Él nos comenta que es una estructura megalítica que se encuentra en el municipio de Vallordina, en el Vallés Oriental, que este dolmen tiene unos 4.000 años de antigüedad, que si bien es cierto ha sido rehecho o remodelado en algunas ocasiones porque claro, esas piedras se habían ido moviendo, sobre todo las 7 que soportan, ahí las tenemos, las 7 que soportan la parte de arriba. Nos dice además que la piedra superior estaba rota y que se desconoce el aspecto original. Ahora está documentado que fue restaurada en 1885 por el propietario de la que entonces era su finca, que se llamaba Josep Pradel. Bueno, esas historias que nos encantan, ¿verdad? En tu finca tienes un dolmen, coges, se va rompiendo y lo vas restaurando poco a poco para que no caiga en el olvido. Historias preciosas que nos cuentan además nuestros telespectadores para conocer un poco más nuestro país con esa otra mirada, con la mirada milenaria. Pero es que además nos dicen que en el sitio cuentan las leyendas que se hacían rituales brujeriles y que ahora en la actualidad, en la noche de San Juan, también hay personas que se reúnen alrededor de este dolmen por la fuerza que aporta esta construcción pétrea tan importante para los antiguos, ¿no? Para esa gente que vivió hace tantos miles de años. Bueno, pues esa otra mirada milenaria la tenemos aquí con este dolmen precioso que nos ha dado a conocer en esta ocasión otro amigo. Si ustedes tienen historias tan bonitas como la de este dolmen, 2 vías de contacto. Si tienen fotografías que desean que analicemos, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales síganos en Nave del Misterio. Vamos a dejar, si les parece, el asunto de los intoxicadores y desinformadores, que es muy interesante y tengo información, yo creo que buena para compartir de ese modus operandi, y hablemos, que sirva de precedente, de algo mucho más amable, porque la verdad es que la semana pasada ha sido tan intensa que hemos tenido casi que asimilar todo poco a poco, pero en el fondo, como siempre, pues el agradecimiento a todas las personas que están ahí ahora mismo viendo nuestro programa, a todos los que ahora mismo contemplan esta última recta de Cuarto Milenio, el que lo llevan haciendo mucho tiempo, porque al final son ustedes los que hacen que el programa se convierta en algo importante para un gran núcleo de personas, lo mantienen ahí, que es lo esencial, y a veces solamente llegan algunos reconocimientos por parte del gremio, como ha ocurrido. No es habitual, es muy poco visto, y además, menos aún, nunca ha ocurrido la circunstancia, creo yo, de que prácticamente el mismo día se anuncien los 2 galardones más importantes, ¿no?, más prestigiosos en el ámbito de la comunicación, del periodismo, de la televisión, que son el Premio Ondas y la Antena de Oro, y ambos han recaído, iba a decir, en un servidor, que no es verdad tampoco, ¿no?, sino en la labor que hacemos, que al final es lo que importa. Y yo vuelvo a decir una vez más que gracias a ustedes, a todos los que en los tiempos más duros quizá, o los tiempos de inicio, donde era muy sencillo, bueno, pues pensar que este programa iba a ser una cosa que yo creo que nunca ha sido, donde los prejuicios a veces y las batallas que uno tiene que librar tienen que ser defendidas, ¿no?, a capa y espada por parte de usted, de ese espectador que confía en nosotros, digan lo que digan y piensen lo que piensen. Así que por un lado ese agradecimiento, porque no llegan los reconocimientos si no es por que ustedes mantienen vivo esta emisión de Cuarto Milenio. Y por otro lado, pues evidentemente a todo el equipo, a todos y cada uno de los miembros de este equipo, porque más que nunca un premio, aunque le reconozcan con el titular a uno, tiene que ver con la labor y la obra que uno hace, que es lo que importa realmente. Y esa obra, les aseguro que está llena de pequeñas grandes piezas, de un gran mosaico, si no es imposible. Si uno ha hecho bien algo en la vida, yo creo que es elegir a su equipo, ese propio equipo que por propia evolución va variando, va cambiando, mantiene sus ejes, se perfila, se pule, pero yo creo que toda la gente que está en Cuarto Milenio, óiganme bien, toda la gente que está en Cuarto Milenio, y quiero creer que toda la gente que hay en Cuarto Milenio está unida por ese nexo que siempre hablamos del entusiasmo, la ilusión, la pasión, la capacidad de soñar y la garantía de que quieren estar a la altura de una información que no es la
habitual. Esa ventana para ver el mundo nueva, esa ventana que nos oxigena, la hacemos entre todos, a un lado y al otro. Así que mi agradecimiento, si me lo permiten, me quiero abstraer un poco, ser un ovni de uno mismo y decir muchísimas gracias, porque yo no me lo esperaba, la verdad, no les voy a mentir, no me lo esperaba, porque siempre he tenido un poco el gesto, y lo digo con orgullo, del nómada maldito, ¿no? Y me sentía cómodo además, y me sigo sintiendo cómodo en esa perspectiva. Quizá porque uno al final se ha acabado creyendo su propia filosofía vital, de ir a contracorriente. Hombre, se puede ir a contracorriente siempre y a veces, inesperadamente, hasta el sistema periodístico te reconoce. Pero verán, agradeciendo enormemente, por supuesto, a los jurados del premio Ondas y de la Antena de Oro, gracias, porque no es fácil. Y además yo pienso que han abierto la ventana a otro tabú, ¿no? O a romper un tabú. Porque pienso que, y lo sé, muchas personas veían con respeto, y algunos con admiración la labor del programa, pero ¿quién es el primero, ¿no?, que se arriesga a decir esto es periodismo como cualquier otro, esto es televisión hermosa, creo yo, como cualquier otra? Bueno, pues hay que hacerlo. Y el galardón ha venido doble. Y el mismo día, les contaré yo la escena, iba con Carmen en el vehículo y nos enterábamos de la noticia de refilón, pensando que era un galardón y luego eran los dos. Y nos reíamos diciendo, bueno, una circunstancia más de la vida, ¿no? Nosotros seguimos en nuestra nave. ¿Y saben por qué no puede haber ni un gramo para la vanidad? Pues yo les diré por qué. No es falsa modestia, de verdad. Es que no hay medio más contrario a la vanidad y al ego que la propia televisión. Y ustedes pensarán, hombre, no. Si conocemos a muchas estrellas de la tele, de este tiempo, de otro, que son intocables, que van por la vida mirando por encima del hombro, que tratan a las personas como si fuesen eso es otra cosa y ellos están tocados por la varita del éxito. Bueno, pues del éxito podríamos hablar mucho y de sus secretos y misterios. ¿Qué es? Eso es lo primero. ¿Qué es el éxito realmente? Excepto, creo yo, sentirse reconocido con uno mismo, uno para uno mismo. Pero el éxito social tiene un peligro enorme también a veces, ¿no? Yo espero que no nos pase, Yo espero que no nos pase. Que no nos convirtamos en otra cosa. Yo creo que no, porque ya somos muy mayores, el equipo y yo, y ya es muy difícil cambiar. La cabra tira al monte siempre y uno es como es y ha mantenido esa filosofía, buena o mala, yo creo que buena. Pero verán, digo esto de la tele porque, ¿saben? Le llegan uno o dos galardones. Imagínense, pónganse en mi posición, por favor. Esa semana intensa, Antena de Oro, Premio Ondas. Además, repito, para un concepto que yo creo que no es fácil, que se rompe una dinámica de mucho tiempo sin considerar este tipo de temas, aunque Cuarto Milenio toca todo, y uno puede decir, guau, qué grande soy o algo así. Y saben, al siguiente domingo hay programa. Y al siguiente domingo, la batalla de todos los domingos. Y al siguiente domingo, todas las cadenas con lo mejor que pueden plantear. Y al siguiente domingo, quien se crea algo, vuelve a la realidad de una forma a veces drástica. ¿Me comprenden? Cuando uno hace televisión hace 10 años, porque además coincide estos dos galardones con el 10º aniversario, 10º año en emisión ininterrumpida cada domingo en España, que eso sí que es un premio impresionante, Ese sí que no es por elección concreta, ese es por ustedes. E imagino que también por nosotros, porque hemos trabajado lo que hemos podido con mucho empeño. Pero me entienden, miro muy sorprendido a muchas estrellas de la televisión en ocasiones, algunos son grandes profesionales, pero es verdad, la vanidad siempre está ahí, somos humanos. ¿Qué pasa? ¿Que Iker no va a tener ego, que es el más modesto del mundo? Todos tenemos ego, y usted también, porque le gusta que le digan lo bien que hace las cosas y no lo mal que hace las cosas. Le gusta que le apoyen y no que se le enfrenten, me imagino. Pero estar en la televisión significa que la prueba es cada semana, y algunos compañeros a diario. Por tanto, ¿quién se puede creer nada? Este medio para algunos es trituradora de carne, caníbal, terrorífico, pero tienes otro lado, ¿no? Te pone con los pies en la tierra, porque esta noche queremos hacer el mejor programa. ¿De qué valen ya los galardones? Es un reconocimiento, de acuerdo, pero la batalla ya se está librando. Hay que poner todo el empeño. No vale de nada estar mirando las nubes, diciendo uno qué bueno es, qué maravilla, he conseguido cotas, como decía aquella novela, ¿no? Mamá, he llegado a la cima del mundo. No vale absolutamente de nada. Tiene que concentrar uno toda la energía para seguir siendo lo que es, un trabajador de este medio prodigioso, y si cabe, que esto es solo de más entusiasmo. Así que, tanto el equipo como yo, lo que vamos a hacer es intentar estar a la altura que ustedes merecen. Lo he dicho muchas veces, lo he repetido casi en cada final de temporada.
porque creo que eso es lo que ocurre, que ustedes nos premian cada año, ustedes nos premian cada semana, ustedes nos ponen ahí. Tenemos que estar a esa altura, ¿me comprenden? Los galardones se agradecen, claro que sí. Sobre todo porque a lo mejor después de estos 2 galardones nadie mira el mundo del misterio, si es que nosotros representamos eso, con el mismo desdén, con el mismo desprecio, a veces con la misma sensación de sonrisita de este es otro tipo de periodismo. A lo mejor en eso algo cambia, y eso sí es para estar contentos. Gracias a todos, a mi equipo, el mejor del mundo, inimitable, y a todos ustedes. Hasta dentro de 7 días.